tenga el volumen bajo, la laptop no se escuchará y no habrá eco feo. Y por si acaso pasa alguna cosa. ¿Ali? ¿Me escuchas? ¿Sherry? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Ok. Ay. ¿Qué? Ok, ya te estoy empezando a escuchar, sí. Yo diría que nada más lo de Genshin, no te preocupes por lo de completo. Bueno, igualmente lo estoy viendo, lo puedo ver desde aquí, desde la laptop. No solo de Genshin para que el streaming no sea tan... no tenga que cargar todo. ¿Shiori? Ya va. Sí. Hola, ¿cómo está, gente? Adivinen quién está aquí a mi lado. Ahí te escucho. ¿Brandon, de algo? ¿Aló? Hola, gente bonita, ¿cómo la llevan? ¡Holi! Un momento, ¿por Aquí qué te no va está? el husbandy de Hyorin. ¿Por qué? Un momento, ¿qué le pasa al coso? A ver, un momento. Di algo. Un momento, continúa hablando que quiero revisar algo. Brandon. ¿Aló?
¿Aló? Desapareció el chat. Oh, el chat. ¿Cómo que no se ve? Ay, no. ¿Qué hizo el retardo del chat? Desactivar animaciones. O sea, siempre los mensajes. Está allí, no sé qué pasó. Y. Brandon, ¿qué pasó? ¿Te calla... ¿Estás callado? ¿Aló? ¿No se te escucha? ¿Ha sido desconectado? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué últimamente se...? Aquí estoy. Aquí estoy. Ay, uy, no me asustes así. No sé qué pasó, que no sé que mi teléfono quería agarrar el internet. Todo está Ay, bien. Dios. Ok. Está bien. Sí, ¿dónde Ya está. te...? Aquí estoy, gente bonita. Lamento por los problemas técnicos. Sí, a ver. Ay, pero ¿por qué se me...? ¡Que no soy un sapo, Tera! El sapito. Ok, la música está allí. Y no sé por qué... ¿Mm? ¿Qué pasa? Que no se mueve tu coso, que no se quiere mover la imagen cuando hablas. Qué raro. Se te escucha un poco trabada. ¿En serio? No sé si soy yo o... Ay, ya. Un momento. Ah, Brandon, continúa ¿Mm? hablando. A ver, estamos teniendo problemas técnicos acá en chat. A ver, Brandon, intenta decir algo otra vez. Pues sí. Hmm, ya creo que... Ay, ya sé lo que pasa. Creo que es que sí o sí tienes que estar... Tenemos que A tener un ver, aquí canal. estoy. Gente bonita. Sí se me escucha, ¿no? Sí, ¿No se me pero ya escucha va, nada o ya algo? va, ya. No es la imagen. Que estamos... A ver, Ah. creo que es que sí o sí tenemos que estar en un chat de voz, pero no sé por qué. Que ya, Brandon News que es real. ¿Alguna vez las niñas fresas te consideraron rara solo por ser una tomboy? Bueno, Yo, pues... Ya, ni modo. no, pero es que, mira, gente, estamos teniendo problemas Eh, técnicos. Espérense un momento. A ver, ¿en dónde? Tendría que crear un canal, tendría que crear un server nuevo nomás para lo de las llamadas. Estaría un poco raro. Que no entiendo, un poco sí estaría. pero no entiendo, pero es que está un poco raro porque hace unos momentos tu otra se estaba moviendo, pero a ver, no, este no, ¿Ah? navegador. Esto es raro. Ay, ay, ay. Ay, mira, no importa, lo que importa es que estás aquí. ¿Te gusta Madagascar? Sí. Sí. Pues, mira, vamos a Sí. empezar antes de que esto se vuelva largo. Digo, ¿a quién no le gustaría Madagascar? Bonitos y gorditos, Sí, muchachos. yo digo que sí es lo mejor. Bonitos y gorditos. Bueno, pues a ver. Ujú. Es que no sé por qué, luego a veces no me quiere cargar del todo el stream que haces. Ve. Desaparece. Eh, Brandon, que habla un poquito más bajo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y ya le estoy volviendo a regar, ¿verdad? Que un poquito. Ah, ok. Ahí va.
Pero no tengo una mejor idea. Y si subes tu avatar, el PNG en algún lado y me la pasas acá, porque creo que estamos teniendo problemas técnicos con el Reactive. ¿Por qué tanto Freedom Planet? ¿Por qué Brandon es un engranaje que se mueve? Mira, estamos teniendo problemas técnicos con el Reactive. Brandon, publica tu PNG No en el tengo Drive y ideas. Pues ya me transformé de un gator a una montaña. No, no, yo en serio creo que doy. Es mi transformación, Raj. No me juzgues. Es su transformación definitiva. Pero no, no, ya, a ver. Brandon, ¿me podrías decir, pues, ir pasando tu PNG en un drive ahí y copio el link para que esté la imagen allí sin tener este estrés por si reacciona o no? Ya eso se ve después en otro directo. Y el Genshin no se quiere cargar. Chale. Y es mejor que vaya cerrando las imágenes para que. ¿Por qué tanto Madagascar, loco? No sé. ¿Qué te gustaría, qué te gustaría ver en los primeros Madagascar 2 y Madagascar 4? Momento, van a sacar, ¿cómo que Madagascar? ¿Cómo que, cómo que van a sacar secuela? No, güey. Brandon. Bueno, volvió el coso del reactive, mejor no lo vuelvo a tocar en un rato, no. Con que esté allí, está bien. Ya después se resuelve qué pasó. Genshin, no te me descoloques, por favor. Y haciendo un stream de Genshin y de pronto el chat se llena de Madagascar. Ok, Brandon, se ve todo. Se ve. Uy, juego, juego ve bien. Que la última vez ibas bien. Por favor. Ok, ¿por qué últimamente se me reinicia el Discord? No sé. Estoy cerrando unas pestañas para que no se me pete. Ay, yo sé cuando esto pasa. Y volvió el engranaje. Esto, esto pasa cuando Ciora toma sus pastillas. ¿Cuál es tu orientación sexual? ¿Y qué? Loco, esa pregunta es tan rara. A ver, primero que nada soy heterosexual. Bueno, creo que soy demi heterosexual. ¿Por qué demi? No sé, simplemente me acabo de percatar que no soy de ver a una persona musculosa y decir, uy, sí, qué sexy. No, no. Primero necesito encariñarme con esa persona. Y pues me encariñé con Brenda. Mi Pepe, husbandy. perdón, se me pasó, es que esto no Tranqui, con tranqui. todos los problemas técnicos que estamos pasando, me estoy teniendo problemas en saber qué está pasando. Yo, Ah, yo solo quiero hacer la misión arconte. A ver, ay, creo que ya se mejoró el coso. A ver, a ver, nombres a ver, a ver. nobles. Ay, ¿verdad que no estoy compartiendo? No, no, no me Pues estás sí. compartiendo pantalla. Comparto pantalla. Tarará. Aunque tengo miedo de que si empiezas a compartirme pantalla va a estar ultra lagueado también. Uf.
Entonces, Porque no, ¿qué? es que sí, también el plan era para que yo también viera. A ver, un último intento, a ver si sale bien. Último intento a ver si sale bien, si no, pues vas a tener que verlo desde... En serio, uy. ¿Cómo que ya me muevo? Oh, a ver, ya se mueven, ganamos. ¿En serio? Dijeron que te moviste, el sprite, creo que se resolvió. Oh, ok, ok. Ok, ahora sí, para la misión arconte. Ya que estamos, bueno, creo que son dos, Ok, ok. una más suavecita y la otra que me medio spoilé, no voy a decir nada, que ahora sí, no, a ver, no, tenía razón, nada, plan es Seinen. Y todos quejándose de que, no, es que está muy colorido, es que los auris están demasiado tiernos, me dijeron que están haciendo la guerra, no es así, cállese. ¿Qué es eso? Tera, si me vuelves a llevar un sapo, te voy a partir. Es cierto. ¿O sí? No sé. ¿Te gustaría ver una serie o una película de Freedom Planet? Sí, pero depende de quiénes los hagan. Tiene, primero que nada, tiene que estar la creadora Sabrina vigilando todo proceso. Bueno, eso sí. Así como el Scott estuvo involucrado en su película, o sea, la película de Final Fantasy, que entonces si van a hacer una serie de Freedom Planet, Sabrina tiene que estar allí vigilando todo. Lo mismo si llegan a Es hacer que una serie... también. ¿Te imaginas que vayan a cometer el error que hicieron con Sonic? Ay, Dios, no. No, 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 no. El No, Sonic no. feo, no. No. No, no. Lo, a ver, y si llega a haber una serie de dos, obviamente Dean tiene que estar allí vigilativo también, súper vigilativo. No, de O sea, hecho básicamente, el creador original tiene que estar en todo momento. No sí. worries at all. We've always valued the strength of adventurers. Given the current situation, it's vital that we all work together. Since we're facing the same enemies, I'll send you Ganamos the equipo intel we've revividor de collected on the pibes. Abyss so far. Es que son Then we cute can los take a look Pokémon. at how to Bueno, sí, coordinate los our Pokémon son efforts. cute. Especialmente aquellos, incluso aquellos que no deberían ser cute, como Metagross, pero igual es mi favorito porque es cool. Y Ah, Rasha, y sí. segundo, que todo tiene que estar dibujado por buenos animadores, no por tu tío Calamar. ¿Alguna vez un youtuber te ha juzgado por solo ser una youtuber de dibujos? No creo. Mira, lo máximo que me ha criticado alguien, a ver, primero con Leo cuando me reaccionó al video de lo de los juegos para jugar en Semana Santa, pero no más por el microchiste de la piratería, pero en parte él tiene razón que, a ver, si vas a piratear un indie, por lo menos hazlo con la mentalidad de que lo vas a comprar después para apoyar al creador. Y el otro sería, ¿cómo se llamaba este? De lentes naranjas que se volvió como el villano del arco de los perfectos desconocidos, el que estuvo de juez de lo de las creepypastas. Ahí sí me criticó, pero No tengo porque... idea. Ahí sí me criticó, pero obviamente no por los dibujos, sino porque obviamente la creepypasta que hice como que me salió menos mejor que la del año pasado. Pero ya ahí, de nuevo, ahí sí tenía razón. Creo que me quise tragar más de lo que podía mascar. Ay, 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 ay. Y a aparte, ver, por qué un youtuber te juzgaría por ser solo un canal de dibujos? Hay muchos canales que se dedican a solo dibujar. Y todos están muy bien, todos están bien recibidos. hola, si era que Shusha, no sé. Brandon es Genshin Player. Bueno, sí le gusta Solía Genshin, pero hacerlo. solía hacerlo. Pasa que la pobre computadora no aguanta más. Mi computadora no me aguanta, el teléfono no me aguanta, y todo mi cerebro ya no aguanta todo lo que tengo que hacer. Entonces tengo que hacer las misiones secundarias, las misiones legendarias, y ahora tengo que pasar desde las misiones. Te juro, dejé de jugar Genshin Impact a partir del final de Inozuma. Hasta ahí fue donde lo pude dejar y mi cerebro ya no podía con más. Y mi billetera tampoco, no podía con más para los personajes que salían nuevos que quería. Era un desastre. Uf. Perdí, Men, hasta ahí quedé.
Doctor Quack, ¿qué pasó? Me andaba comiendo un pan y te lo juro, era nuevo, todo bonito, pero cuando acabé veo mi pan está todo verdoso con... ¿Qué rayos? ¿Qué pasó? Quack, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ve al hospital, ve ese caso rápido. ¿Te gustaría ver una película basada en una chica LGBT de fana ¿qué? Ok, no. amigo, ok, ahí no respondas eso, no, no respondas eso, no respondas eso. You two Tiempo have come fuera. just in time. I've got some good news. ¿Qué es The Sky? ¿No era la Pyro tipa Archon que era has como finished la assembling her fangirl forces and extrema stationed del them all prota? across Eh. Outland. Lo es. Given how the Abyss has ¿Algún ramped chip? up its activities lately, we can no longer afford Ah, to act what? only after receiving news of an Ibis invasion. Paint. Ok. Estás haciendo preguntas muy raras, amigo. ¿No crees? A ver, especifica qué o sé, porque obviamente si estás hablando de mi avatar, obviamente es hetero. Ahora, si estás, a ver, o sé, lésbicos, sí tengo unos que cuantos, pero esos son, a ver, no es que, mira, sí tengo unos, pero la mayoría de mis chips en términos de OC son, pues, hombre y mujer, o sea, no estoy criticando nada, mira, mejor dejo de responder antes de que alguien diga que me van a funar. So the Pyro Archon suggested Yo that the digo que silence of ya... the canopy and the adventurous No, si here vuelvo a focus leer on una... collecting and Si fue assembling una the intel. pregunta rara That una way, vez más... we can stay No, ahí te voy a informed of poner, ahí everything te that's voy a poner la happening línea. across the land. Así que Arconte Piro surgió para ofrecer capacidad de recolección de información de Toña Nana. Ok. Once we receive word of enemy activity, we can notify the nearest camp and the stationed forces can take immediate action. Yes, precisely. This should also allow us to focus on gathering information rather than running around and trying to tackle everything at once. So please also take a chance to relax, you two. You've been working hard these days, and this will be... So that's the plan. Siempre que dicen que nos relajemos en las misiones de Genshin, siempre terminamos haciendo cosas catastróficas. O traumas con el hermano. It's not like Paimon just wanted to lay here and do nothing. The movements of the Abyss are always unpredictable. There have also been times when it suddenly became more active in the past. The people here generally see it as something like an acute natural disaster. Once the disaster is over, everyone will return to their normal lives. We just all hope that day will be sooner rather than later. ¿A qué te refieres, Quack? Oh, right. Most people have no idea just how bad the situation has gotten in the Night Kingdom. Bueno, todo por ahí, jóvenes. Ahora Brandon. Sí, bueno, todo bien acá en mi apartamento. ¿Y tú, Brandon? Sí, aquí estoy bien. Aquí nada más mi gato se me está encimando demasiado. Creo que es su comida, pero son solo caramelos míos que quiero comer unos cuantos. Hablando de caramelos, yo quería agarrar unos en el súper, pero mi papá me dijo que no porque notó que me estaba poniendo un poco pachona. O sea, todavía he estado delgada, pero sí que me ha salido un poco de pancita. Y estaba como que chale, bueno, ni modo. Y es que se supone que esos mismos caramelitos los había comprado un paquete de 6 hace unos días. Bueno, hace semanas, pues los terminé comiendo todos, pero igual mi papá me dijo, no, señora, te tienes que cuidar. En parte tiene razón, por el otro micro F por los caramelos. Hablando de mascotas y caramelos. Espera, aquí, chicos, momento, pues. Vaya, pero si soy quien soy, Paimon, hola. Ok, esto debe estar en inglés, ok. Oh, excuse me, Paimon, hello. Bueno, sé que dice Traveler, pero no importa. Aquí está la cosa. La razón por la que invité a Brandon era también para compensar el tema de los actores de voz. ¿Por qué? A ver. Los actores de voz, o sea, la parte inglesa están teniendo unas cosas llamadas strikes, que están protestando o por una buena razón, y es el tema de las IAs, que algunas compañías están diciendo, no, que vamos a usar sus voces para IAs, no sé qué, y obviamente los actores están enojados por eso, entonces por eso están protestando algunos. O sea, por lo menos los que tienen estudios mamones que no les pagan suficiente. Y bueno, digamos que entre estos están la actriz de voz de Kachina, y la actriz de voz de Aya, y el actor de voz de Kinich. Así que yo voy a estar reemplazando las voces de Kachina y Aya, y Brandon las de Kinich para compensar esa falta de actores de voz que puede volverme incómodo, raro la misión.
Es que a este ritmo que tengo miedo de de que la película Terminator se vuelva real. Yo Las también. máquinas van a empezar a dominar. Sí, además, ahora no es momento de estar descansando en casa. Quiero hacer algo para ayudar. No me queda mucho la voz, pero bueno, ok. Ok. Oí que el arconte Pira está buscando guerreros para defender algunas áreas remotas, así que decidí venir a apuntarme. Desde mejor que China. ¿No crees que no han llegado a mis oídos todas las cosas que han hecho? Con todo lo que está trabajando todo el mundo, yo también tengo que hacer algo. Ah, por cierto, Silone me contó que está a cargo de forjar un hombre antiguo para ti. ¡Hombre antiguo! ¡Yipi! Y me dijo que ya lo tenía listo, así que podemos ir a verla cuando quieran. Wow, so we'll finally get to meet Shilonen, the legendary forger of ancient names. La tigresa del oriente. Perdón. Es que Xilone me recuerda a la tigresa del oriente y a Shakira. Y lo mejor de todo es que logré conseguirla con su arma y todo. Ah, nice. Pues ella es una de las mejores artesanas. Además de nombres antiguos, también puede crear toda clase de cosas magníficas. Tiene tantos clientes que siempre hay que hacer mucha cola para que te atienda. Pero esta vez ha sacado tiempo para dedicarlo específicamente a forjar ese nombre antiguo. Pues gracias. Yo ya terminé de inscribirme como guerrera, así que solo me queda esperar. Si no tienen nada que hacer, ¿les parece si vamos a ver a Shirone? Sí. A ver la tigresa del oriente. Vamos a ver a la matita. A la Michi. Supongo que no habrá problema si yo voy con ustedes, ¿no? Hey, have some confidence in yourself, Kachina. Pusieron a Shakira porque no ponen a Juanes. Buena pregunta. Ahora solo quiero cavar un agujero para meterme en él y llorar. Yo estoy con la pala lista para enterrarla. Más allá del humo de esos puntos. ¡Yay! ¡Qué sexy voz tiene Brad! Mío. ¡Ayú! Aunque sí, Pero dijiste que conseguiste, pues, Sherry, dijiste que conseguiste a Silonel, ¿no? Muéstrala, a ver si es cierto. Sí, Las aquí pruebas, ya va. dándole las pruebas al público. Ok, público, vengan a ver. Karate, por favor, karate. Sí. No, acá no era, Dios mío. A ver, no, ahí no era. Bueno, sí, pero no, ya va. Ok. Silonel. Me falta añadirle el cosito. Sí. Ahora que lo pienso, si tenemos a Shakira, ¿sabes qué estaría chistoso? Que un próximo personaje que metan de Natland ¿Qué? se pueda asemejar a Chayanne. Oye. Es una muy buena idea, de hecho. Sí. Ay, Chayanne, el padre de Latinoamérica, junto con Hola, soy Germán. Hablando de las sillas, no se te hace medio raro que hay un montón de películas, historias que te dicen la pésima idea, no sé, de Terminator, Portal, ay, tengo boca y no puedo, no tengo boca y tengo que gritar, ¿qué más? Pues, sí. Como que, ay, Dios mío, Pues, prácticamente las guías están empezando a dominar el mundo, vaya. Ay, los Mitchells versus las máquinas. ¿Sabes? A ver, no me gusta el sufrimiento que sufren los pugs, pero tengo una idea. Adoptemos pugs y hacemos que las máquinas se confundan. Perro, cerdo, barra de pan. No, no inventes. ¿Y esos Jordan Premiums? No sé. No sé. Ay, no son los... mira, simplemente me dan ganas de un día visitar a Elon Musk, meterle una cachetada y decirle deja de hacer estupideces.
¿Dices con Twitter? No, esta vez no con Twitter, sino con sus productos. Específicamente uno que parece, específicamente unos robots que se parecen justamente a los robots de los Mitchell contra la máquina. Entonces como que, ah, pendejo, detente, apágalo, Otto, apágalo. Ah, ya. Ah, ¿te refieres a los tentáculos del Doctor Octopus? No, no, yo quería hacer el meme, pero aunque ahora que lo pienso, creo que en otro lugar sí estaban intentando replicar esos brazos. Ay, Dios. Ay, no. No te parece mucho, Tera. Alpaca. ¿De qué la tigresa? Pero para hacer pendejadas sí es bueno el mosca, sí. De hecho, creo que la primera cosa que hizo mal fue comprar Twitter. Sí. Y la segunda fue cambiarlo. Sí. Fue cambiarle el nombre de Twitter. Ya. Ok. Silonen es de la persona que necesita un nombre antiguo. Es la mejor, he aprendido un montón de cosas gracias a ella. Te aseguro que es digna de tener un nombre heroico. Ah, yes, so I've heard. So young, and yet you've already got quite the reputation. Tan joven, ay, ¿cómo le explicamos? ¿Joven? ¿Cómo le explicamos a esta señorita que Lumin tiene más de 500 años? ¿Cómo le explicamos? Wait, are you Bueno, Outlanders? no la culpo. Se ve joven también. Bueno, sí. Créeme, yo tengo una hermana que se ve muy mayor que yo y es joven. Se ve muy joven. Yep, we're travelers who just arrived in Natland not too long ago. No, I mean, I was aware that you're travelers. It's just no one told me that you're Outlanders. ¿No te dijo el arconte Piro? No, the only thing she said is that a new hero had pledged herself to the plan, but we need to forge an ancient name to ensure she'd be able to return safe and sound. ¿No son muy jóvenes para esto? Sí, sí lo somos. Actually. And she did mention that it would be quite difficult to forge an ancient name for them, but at the time, I thought she was just commenting on my skills. Aww. But I seem to understand where the true difficulty lies now. Are you angry? Oh, I wouldn't go that far. I'm used to it, really. I just need a moment to process things. Okay. The Pyro Archon's requests are always difficult to fulfill, and we used to argue a lot. Honestly, it's probably for the better that she didn't bring this up at the time. Uy. Anyway, I can't argue with her if she isn't here, and it'd be pointless to take my anger out on someone else. But, just because I understand her rationale doesn't make me any less upset. After all, she must have known that forging an ancient name for an Outlander is an impossible task. It's impossible? As you probably know, an ancient name is a symbol of a hero's sparing glory, which grows even richer and heavier as generations of successors inherit it. We forge ancient names by engraving the heroic deeds of an individual who will become the first hero of that particular name. It's true. He visto su manual de anteriores de hazañas. Son capaces de hacer cualquier cosa. But they were all performed outside of Natlan, correct? Sí. Yeah, that's right. Then those deeds haven't been recorded by the Night Kingdom. To take it one step further, even if you had performed heroic deeds in Natlan, as an Outlander, your actions still wouldn't have been recorded by our lands. Chale. Oh, wow. Básicamente, no sé por qué esto me hace acordarme de ¿cómo se llama esta película?
A ver, no era el libro de la vida, era otra. ¿Cómo se llamaba? Coco, creo que se llamaba esa. No sé por qué ahí, obviamente, mientras se acuerden de ti, tendrás un lugar. Que si se olvidan de ti, chao. Ah, no, espérate, creo que ese cuál dices, ¿cómo se llama? Ah, Coco. no, no solo la de Coco, era otra también, pero era de un torero. Ah, El no, libro de la vida, el libro verdad, de la vida. verdad que verdad, ambas tratan, verdad que ambas sí, sí, me hice acordarme de esto. Aunque eso me hace pensar, a ver, me hizo pensar en algo, la gente de otros lugares que se muere termina allí también, o no, es como que no, este es el mundo de los muertos exclusivo para mexicanos, si eres egipcio te vas Digo, con Anubis, si eres francés te vas con la parca, si eres japonés te vas con un yokai random. o de reencarnado Sí. en un isekai. Only memories and experiences that have been Específicamente, acknowledged by the reencarnado web en Isekai can si be fue used golpeado as a especialmente basis for por an ancient el name. camión Kun. Si no es un camión, podría ser un caballo, aunque el caballo también podría tener una muerte definitiva. Como le pasó al primer novio de Candy Candy. Oh, El pinche caballo. Even the greatest of craftsmen cannot create something out of thin air, you know. That's just how it is. Chale. Seems the Wyatt Y don't ahora, want just anyone to get a name, huh? Pues sí, son los Wayops, son los totems, obvio que van a ser exigentes. Mawika, of all people, should know better than anyone, yet she's still entrusted the task of forging the ancient name to me. Ni modo de hacerle Oh, caso. Paimon gets it. Nobody's happy being asked to do the impossible. Y si soy soy de Latam, Latam, pero no de México. ¿a dónde yo? Depende depende de la mitología de tu país. Yo digo que prefiero, digamos que soy mexicano, pero estoy viviendo en Japón y me muero en Japón. A lo mejor yo voy a ser reencarnado. A colgar a los guayos. No. Primero, no. Segundo, no creo que se puedan colgar. Son como totems. Son como, mira, no sé, comparémoslos un momento con... Imaginemos que es como una combinación entre la mitología mexicana, la mitología de los nativos de Estados Unidos y mitologías de otros países, más África y las... ¿Cómo se llaman las islas? ¿Cómo se llamaban las islas? Oye, ¿cómo se llamaban las islas donde está Hawái? Islas Polinesias, esas. ¿Sabes? Supongamos que es como una combinación de eso. Mira, no creo que se pueda. Imagínate un momento a la anciana árbol que sale en Pocahontas, más o menos, pero sin lo cara. Ok, momento. Vos. Esto ya ha pasado antes, ¿no? Recuerdo que la última vez te pusiste a correr alrededor de las montañas cercanas. Ugh, don't remind me. Let's just focus on how we can pull this off. How to achieve the impossible. Bueno, ya hemos hecho varias cosas imposibles antes. Y todo con una espada sin filo, Una espada. aparentemente. Una espada que toda no es menor que 4 estrellas, sí. You mean you're already willing to accept the task? Well, what else can I do? What's No, happened is already done. No, and es it's not que like acá I can cuando outright alguien se defy muere the se order dice of my colgó los archon. guayos, pateó los tarros o estiró la pata. Ya entendí. Brandon, ¿cómo dijiste que está en Japón te prohíbes morir para que no te reencarnes en un isekai? If she gave me this order, then she believes the ancient name is an indispensable part of her plan, and that I'll be able to find a way to make it happen. In other words, the Bueno, y ahora order te is an mata. affirmation of my Me doble abilities. muero. Whoa. Oh, no, If she créeme. accepted the task, Mientras now she's Shiori going to the viva, silver one. nunca moriré. ¡Nunca! ¿Te amo tanto? Sí, a ver si puedes encontrar algún modo de conseguirlo. Y si de verdad no somos capaces, pues hablaremos con el arconte. The key is getting the Wyab to somehow acknowledge the traveler's existence and record her heroic deeds. Ok, básicamente tenemos que escribir que los Wayop
no se conozcan como héroes. No sé por qué, pero acabo de imaginarme una versión curiosa de esta lógica. Básicamente, digamos que hay 5 archivos, hay 5 carpetas. En cada uno digamos que es cada región. La de Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumero y Natlan. Por Fontaine. ahora, con eso. ¿No era Fontaine? Y literalmente, ¿por qué siento que la lógica para poder hacer este nombre antiguo va a ser copiar los documentos que están en los otros archivos y pasarlos a los de Natlan? Al menos es una manera en la cual yo puedo imaginar que piensan hacerlo. Siendo sincero, con eso de que el Irminsul es como una computadora, sí. Oye, sí es cierto, también pueden usar eso. We heard the voice of a Wyatt when we were in the Night Kingdom before. We even had a whole conversation with her. If we can talk to her again, maybe we can figure something out together. Well, every tribe has their own Wyab. How do we know if the one you met is indeed the best one for us to talk to? Ah, verdad. Buen Pisces España. Prueba y error. Plus, considering the unprecedented nature of this situation, I have a feeling that the acknowledgement of one Wyab alone would probably not be Ahora enough. la carpeta de Natlan tiene 6 carpetas, subcarpetas. I don't know. That requires a level of knowledge that I do not possess. Chale. We need to find a consultant who's an expert on all things Night Kingdom and Wyab. The first person who comes to mind is Lali at the Masters of the Nightwind. The one we call Granny Eatstali. Oh, we've heard that ¿Es el name before. Caputado? We used her spirit speaker stone to find Kachina's ancient name. A person who can make something like that must be pretty impressive. I'm unsure she'd be able to help. Still, she's older now and quite eccentric. It's hard to even book a meeting with her, given that she's constantly holed up in her room and doesn't like to be disturbed. Chale. I've heard that to get her help, you have to be extremely patient with her and know how to keep her spirit up. I hate to break it to you, but... No nos conocemos y ya nos odia. Chale. Huh. Why is that? I mean, didn't she already help you before? And you even managed to save Kachina. Es lo que yo digo. ¿Cómo Es lo que yo digo. Yeah, ¿Cómo le at decimos? the cost of her spirit speaker stone being split into 2. Great going, Moeka. We're already off to a rocky start here. In that case, I guess your only option is to try to emphasize that this is an important order from the Pyro Archon. Hopefully, Lali would still want to show respect to the Archon. Básicamente tenemos que decirle, mira, tenemos el permiso de la admin, no te enojes, por favor. Tenemos permiso de la jefasa. I'll also write you a letter on your behalf. If you can find someone to deliver it and mention some good things about you, then that should help too. Dale. Podemos pedírselo a Kinich. Es el que está más al corriente de todo y la Australia ya lo conoce. I'm unsure hopes a Hal won't interrupt when he's talking, though. ¿Verdad? ¿Sabes qué me da risa? Que, a ver, la gente... A ver, algunas personas... Hay personas que quieren a Paimon, pero luego están otras que la consideran molesta. El caso es que desde que apareció allá es como que... Perdónanos, Paimon, tú no eres molesta. El Tamagotchi de Kinich es el verdadero fastidioso. Que alguien lo tire a la basura. Que alguien lo tire al abismo. Alright, Kinich is a seasoned negotiator. I trust that he'll know the best No sé, things para to mí say. ella me parece algo curioso. Sí. Por ser pixelar, sí. Sí. De acuerdo, pues entonces pongamos en contacto con el inmediato. Please just give me a moment to write the letter, and we can meet up near the Statue of the Seven later. Dale. Sounds good. We'll take a stroll in the meantime. ¿Hablan chino o qué, papi? La arconte Piro ya nos dijo que sí, Simón. Hay que decirle así a los guayop. La arconte Piro no sin permiso. Dale. Need a surfboard?
Carving waves. ¿Qué pasa? Tiburón, sí. ¿Quieres llega un rato después de un rato? Ok, prepara tu voz, Brandon. Lo debo, cachina. Ya me he puesto al corriente. Llevaré la carta y comenzaré a clicarle para que nos dé la oportunidad. De paso, aprovecharé para explicarle lo ocurrido con la roca espiritista. Y le ofreceré nuestras disculpas personalmente. I'm sorry to put this on you, Kanich. It's just that you're probably the only person who knows how to deal with her. No pasa nada. Al fin y al cabo, todos estamos trabajando para el plan del arconte Pyro. Y todos estamos aquí, sabemos lo complicadas que son las cosas. Oh, wait, so Kachina and the Traveler also know about the plan? Sí. Sí, porque todos vimos a un héroe del pasado aparecer ante nuestros ojos y luego Walani dijo que, de repente, un montón de recuerdos y conocimientos entraron a su cabeza. El arconte Pyro nos explicó todo cuando regresamos, tanto la razón por la que apareció aquel héroe como el estado actual del Reino de la Noche. Right. She mentioned there are 6 heroes and that Shilonen is one of 4 that have already been acknowledged. Oh, well, then I suppose there's no need to keep any secrets between us. Having companions walk by your side is perhaps the best solace when facing such a bleak reality. Eso es una cruda realidad, pero una muy bonita. Y otra cosa, ya hemos identificado a las personas que rescató a Capitano en la arena Sacrofuego. Es un hombre de los augures 20 nocturno llamado Ororon. ¿Ororon? Ok. Sin embargo, ha pasado casi toda su vida viviendo solo en la naturaleza, lejos de su tribu. O sea, es como un Razor. Ororon. Ok. Es por eso que nadie de su tribu notó su ausencia, hasta que un día Citlali se dio cuenta de que hacía tiempo que no sabía nada de él. Citlali knows him too? Sí. Ororon es huérfano. Lo criaron el jefe de los augures 20... Ay, Dios mío, qué trabalenguas. Lo crearon el jefe de los augures 20 nocturno y otras personas de buen corazón en su tribu. Sin embargo, tengo entendido que desde pequeño ya era un poco raro. ¿Qué raro? ¿En qué sentido? ¿Raro? Given how the Masters of the Nightwind love to babble about dreams and revelations, they're already a pretty strange bunch to most. O sea, básicamente son los que andan volados sin estar en drogas. O a menos que esa sea la razón por la que andan volados. Bueno, no es droga, es hierbas espiritistas para andar en el mood. I've never met Decir que la hierba Ororon, but medicinal no es if they droga. consider him the odd one, he's got to be pretty far out there. Sí, y de hecho, Ororon y Citlali se llevan bien porque tienen eso en común. Makes sense. But Paimon wonders how Citlali could be the first one to notice Auroron's disappearance if she spends the whole day in her room. Desconocemos qué ha pasado exactamente con él, ya que no sabemos si se unió a los Fatui voluntariamente o si alguien los obligó. De hecho, justamente hay una teoría que dice que Ororon podría ser o no solo un Fatui. Bueno, ya de por sí está ayudando a Capitano, pero hay una teoría que dice que podría no ser solo un Fatui, sino un heraldo. Y que esa es la razón por la que su visión es plateada y no dorada. Y que también que la razón por la que no lo hemos visto es porque obviamente si es de Natra, entonces no puede salir. Considerando cómo todos los Fatui están siendo ya sea derrotados o cambiándose de bando, no culpo a los Fatui por estar reclutando a diestra y siniestra. Sí. Seguro que Citlali está deseando demostrar que Ororon no es un traidor. Así que aprovecharé eso para sacarle el tema.
Oh, so if I'm following, you mean we'll help her investigate Roran and the captain's whereabouts? Así es. Si a todos les parece bien la idea, entonces, en vez de una solicitud unilateral, esto se convierte en una colaboración beneficiosa para todos. Yay. Aunque no creo que Citlali descate una orden de procedente del arconte Piro. Trabajar con nosotros le ayudará a concentrarse en lo importante y no distraerse con lo ocurrido con Ororon. Yeah! Plus, we kinda owe her one anyway to make up for breaking the spirit speakers down. Sí. Ah, this is a pretty well thought out plan, as expected of Molly Poke Nietzsche. Then, yeah, I'll leave my letter to you. Let's hope Citlali can meet at the stadium in 2 days. Se la llevaré enseguida. Ok. Ve con cuidado, Kinich. Yo también me voy. Aún tengo que guardar y recoger algunas cosas. Okay, then let's part ways for now. I'll see you in a couple of days. Ok, espera hasta la mañana dentro de 2 días. Dale reloj. Y como dice el reloj... Tic-tac, 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 tic-tac. Ok, espera 2 días. Y 1 y 2. Yo no entiendo por qué tiene la G en la camisa. Espera, ¿quién tiene la G en la camisa? ¿Qué? No sé, Rasha, Rasha, ¿a qué te refieres? ¿Acaso Silonel tiene una G en su camisa o algo? A ver. Oh, it's time to meet up Yes. with Habla con Ronan. Silonen, dale. Let's ask Aquí, her how tú. things have been going. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Aquí. A ver, ¿cómo? ¿Qué nos dijo que la Citlali ya? ¿Cómo fue su reacción? El mensaje, el coso. A ver, ¿dónde estás? Que el tipo pixelado tiene una G en la camisa. ¡Ah! Hey, Shilani, No sé por how's qué. everything going? Oh, hi, Traveler and Moment, Paimon. I have bad news. Citlali did not reply to our request, although I suppose I'm not too surprised. Huh? You mean she didn't even bother to give Kenichi a response? I guess she really does have quite the ego then. Yeah, well, she can be also quite eccentric, though she's one of the most gifted people around. Even the Masters of the Night Wind often struggle to work with her. My guess is that she probably has other reasons for not deigning us with a response. Está enojada con nosotros, ¿verdad? But let's go to Aunque the dolería stadium and mejor, see if we dolía can meet mejor, her there. duele If we menos don't una get a respuesta chance to diciendo talk to no her in person, que we can un still try to work something ghosteo. out. Sí, un ghosting duele más. That's true. Let's Por algo dicen que mientras que la paloma de la paz es la paloma blanca, la paloma de la guerra es la paloma azul del WhatsApp. Les dejaron el WhatsApp en visto. No, el WhatsApp. Y no sé por qué ahorita de pronto me acordé de un meme que decía, era un meme de Baki con el papá del prota y estaba una señora diciendo, este teléfono tiene para llamadas, tiene para un montón de gigabytes, para juegos, para un montón de aplicaciones, para fotos en diferentes dimensiones y también para videollamadas en alta calidad. El papá de Baki tiene para el WhatsApp. Tiene para el WhatsApp. Sí, tiene para WhatsApp. Ok, la era super fuego. ¿Por dónde era? Ayuda. ¿Aló? Abuelita. Abuelita, dime tú.
No te enojes conmigo por haber roto esa piedra, abuelita, dime tú. ¿Y el chico emo dónde está? ¿Pero si de qué? ¿Cómo que no está? Hello? Paimon doesn't see anybody. Seems she's just not gonna show up, huh? No. Well, we tried to be as considerate as we could, but she's under no obligation to help. That might be true, but this is still a request from the Pyro Archon, right? Shouldn't the subject always answer the call of their Es Archon? una emergencia. Emergencia. Pues, considerando que algunos arcontes, uno es un flojonazo, el otro literalmente abandonó a su suerte a su nación, a la otra la encerraron, la otra casi manda a su nación al chorizo. Así que los arcontes, siendo sincero, no tienen autoridad en absoluto. A subject? Well, if you ask me, I'd say we're all more like friends with the Archon. Obvio, porque la Mawik es así de chill. Me encanta que parece el arconte Pyro, Fuego, sea la más chill de todos los arcontes. Claro, junto con Najida y Furina. Ahora que lo pienso, me da risa que las últimas tres han sido de las más amables. Mientras que el primero, no sé nada. El segundo, no puedo decir nada, tengo un contrato. La tercera casi nos mata. Literalmente la salvamos. La Yes, quinta nos we jugó, have nos our leader, but that jugó doesn't desarrollo de mean there's any personaje. kind of tall barrier between us La and única, her. la siguiente, la que sí creo que apenas nos vea o nos va a querer matar va a ser la Crio, probablemente. Apenas pisemos en Snaya, ya nos van a estar apuntando con rocket launcher, No. tanques. No, básicamente es tener 6 estrellas del GTA. 6 estrellas del GTA. The only thing is that she often has very high expectations of us. So even though she's super powerful, it sounds like she's actually pretty down No, to easy to get along with. cama, que es esa idea tan fea. ¿Qué pasó? Creemos una multicuenta afirmando ser su hermana, hablando del otro lado para que no nos responda. Para que nos responda. What? Como que encuentro varios paralelismos entre los arcontes y personajes de anime. ¿Cómo que paralelismos? ¿Qué tipo de paralelismo? A ver, si me estás lo único que se me ocurre es que está comparando cuando comparan a Furina con Aqua, pero no sé. O a Najida con Anya. Bueno, ahí sí les veo el parecido, pero los demás no sé. Sí. Unlike that old hag Granny Eatstily, right? Does she think she can ignore us just because she's famous? Paimon, Ay, hablando no. de la vieja está La detrás típica, tuyo. está detrás de mí, ¿no? Esas... Sí. You all talk about her like she's some kind of huge deal, but she didn't even bother to reply to our letter. Seriously, if she didn't want to come, she could at least let us know. If that's what aging does to you, Paimon never wants to get old. Oh, really? So, that's how you see me? Está detrás de mí, ¿verdad? Who's there? Who's talking next to Paimon? Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled old hag, right? Come on, relax. I'm sure my bark's worse than my bite. Tenemos otro caso como la de Farusan, ¿verdad? Huh? See, Lolly. ¿Ah? Esa es la anciana. Your seat, Lolly? Your Granny Eatstily? Yes, Granny Eatsley. But emphasis on Eatsley, not Granny. You must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's actually the oldest person in the room. The girl next door who turns out to be a seasoned veteran. The wise sage who looks like a little kid. Sí. Ok.
Yo casi no conozco Wipe muchas that look off your series que tengan face. ese tipo de You've ejemplos. seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Okay, well, don't go thinking it's a trick either. See? I'm barely wearing any makeup. No, simplemente no nos... A ver, Mm, mira, ya hemos visto a Farusan, Venti, Chongli, especialmente Chongli, la Raiden, Nahida, ¿quién más? Mira, ya hemos visto gente que no aparenta su edad, simplemente se creyeron la idea de que ibas a ser una anciana y listo. Did I forget to mention? She's called Granny, but she's actually pretty young. No entiendo, entonces, ¿por qué? ¿Por qué nunca nos lo dijeron? Eso, a ver, me está diciendo que es como... Entonces, a ver, pero no entiendo. Me estoy confundida. Entonces, si es un caso como el de Farusan, que terminó atrapada en un coso de tiempo y para cuando salió ya había pasado tiempo, no entendí. It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. Pero no entiendo. La llaman abuela porque es por sabia o la llaman porque sí es súper vieja, pero a los Farusan no es que pasó el tiempo, simplemente no envejeció, fue que Mm, ya me confundí, estoy confundida. I'm Eh. sorry. So, how old are you actually? What? How dare you? Paimon, Don't you eso know no it's se rude to ask pregunta. a lady her age? Eso no se pregunta, Paimon, no. Paimon really didn't mean to offend you. It's just that your case seems really unique. Porque tiene 1000 I just años. wanted to apologize, but now she's putting more and more of her foot in her mouth. Really, Paimon just got a little mad since we thought, well, you were gonna leave us out to dry. Ejemplo, a uno le encerraron y a Goye también le me comí un spoiler. ¿Qué? No sé qué la llama la abuela porque tiene 1000 años. No sé. Estoy confundida. It was my idea to invite you here, Seat Lolly. So if you're upset, you can just take it out on me. All right. I was only joking. I didn't mean to chastise anyone. There's really no need to take all this so seriously. If any, I received Kenichi's letter and was planning to attend this meeting. Since I had already decided to come, I figured there was no need to draft a reply that simply said, understood. Besides, just showing up is the most important part. No? Pero aún así, sin respuesta, uno no puede saber con certeza si vas a venir o no. Sí, como que al menos, no sé, al menos hubiese enviado un sketch o algo que diga, ok, entendido, para indicar que sí vas a venir. But, of course, ¿Qué pasó? it's also natural for people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. It certainly was a bit awkward to see that everyone else had arrived before me. At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology. Only to hear you all talking smack about me. Chale, pobrecita. Anyway, that's the whole story. Honestly, it's not like I owed you an explanation anyway. Incomodidad. Todos mirándola juzgando. What's with that expression? Was she feeling embarrassed just now? Chale. ¿Qué hacemos? When the Masters of the Night Wind say they struggle dealing with No te her, preocupes, I Rush. wonder if the feeling is mutual. Tú solo ve con el flow. She seems to be pretty awkward herself. Everything she does and says seems a little forced. Anyway, Shilonen, I heard that you require my help in crafting an ancient name. Correct. The situation isn't like anything we've handled before. Let me explain.
Silencio incómodo, sí. Él le cuenta a Chitali lo que le pidió el arconte Piro y la I see. dificultad que ellos So Mawika has asked you to forge an ancient name for an outlander. Well, that would be a first. Sí, la primera extranjera con un nombre es Picardo. ¿Por qué siento que esto sería el equivalente a un isekai donde una persona de Estados Unidos o de Europa tiene que volverse héroe en un lugar de aztecas? Oye, ahora que lo pienso no sería tan mala idea. La pregunta acá sería es cómo rayos hacerla sin malinterpretar algo, sin hacer algo que después te digan, ay, es que eso no es accurate. Aunque creo que aquí el verdadero problema sería que la serie salga bien, que la historia salga bien, pero después salga el típico gringo a decir, no, es que, ¿qué? Ay, quieto, y no sé qué, y, ay, ya sabes. And you've also heard ¿Hay all about concurso de belleza? Laurent. No. I What? must ¿De say, he's always qué been a good kid. Crash? I ¿No can't see entendí la him joining pregunta? the Fatui of his own volition. He must have been coerced somehow. Pues si hay concurso de belleza, Shiori gana automáticamente. Yeah, that's what we came here to ask you. We'll help bring Auroron back if you help us solve the problems of forging the ancient name. What do you think? I suppose I'll just call you Traveler for now. Traveler, come here. Let me take a good look at you. Ok. No sé, todos dicen flow. ¿Cuál flow? Ustedes solo siguen el flow. Wealth leads to unending conflicts between people. Yet you alone transcend the value of gold. Baleful thunder and wrathful waves bring terror to mortal hearts. Yet again and again, you've braved them to find new worlds. A weary yet free soul, even the most verdant leaf in the forest will pray for your happiness and safe passage. Those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than even most mortals could dream of. You possess the heart of a sincere hero, along with the conviction to lift a torch above your head and walk headlong into the night. Huh? Don't move. There's something here. ¿Qué cosa? Huh? What thing? Don't scare Paimon. Is the traveler gonna be okay? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cosa? Ah, shoo! What? That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still stuck to your body. No need to worry. I've just cleared out the last of them. No me había dado cuenta. Wow. Isn't that kind of like having part of a ghost come back with you? It's nothing as serious as that. If left unattended, the most it could do is stir up some chaos in your mind, and generally worsen your mood. Pues gracias. Oh, in that case, better to get rid of them. It was nothing. Le quitó el polvo. Shilonen, let's follow your proposal. Once you've brought Auroron back, I'll take you to see the Lord of the Night. The Lord of the Night? But don't we need to talk to the Wyatt of the tribes? Referencia dulce. Something this la important señora. is beyond Ok. their jurisdiction. Only the Lord of the Night can decide whether we can grant an ancient name to one who does not hail from our lands. No puedo. ¡El señor de la noche! Cada vez que The escucho Lord of the Lord of the Night. Night is an ancient entity that Ay, Dios rules over mío, the ¿por qué? entire Night Kingdom, ¡Señor de la constantly noche! borrowing the power of the sacred flame to combat corrosion from the abyss. Oh, so you're basically saying it's even more powerful than the Wyatt of the tribes. Well, that sort of makes sense, being the lord of the entire Night Kingdom and all.
Not exactly. It's not so much that one's more powerful than the other. But never mind. That's not important. It would take too much time to explain. Just listen carefully to what I'm about to tell you. The Lord of the Night is currently in a deep ¡El slumber, señor de la and we can only noche! communicate ¿Por with qué? its consciousness while in a ¿Por qué trance. lo repite In tanto? other words, in a No dream. sé. But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the trance. I'll make a list. El señor de Can la any of you noche get everything for me? controla su mente. El hueso. Es verdad. I can go. It'll probably be a long list, so better leave it to someone who knows all the local vendors. Sounds good. Then we'll go with St. Lolly to track down Auroron. Phew, the Fatui are nothing to scoff at, so please, be careful during your investigation. If you need any help, just come find me. Yep, we'll be sure to play it safe. Estoy haciendo a propósito. Tal vez. All right, now it's time for us to catch that Maybe. brat and bring him back. I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because I decided to swing by Auroron's place to look for clues. He has always lived alone, and I found a broken jar in his house. There was also something off about his phlogiston aphids, which I assume is because their keeper has been gone for quite some time. Oh. And interestingly enough, I saw some slash marks in the house that did not match any of our local weapons. My guess is they were left by Snezhnayan arms. Oh. Oh, sounds like the Fatui broke into his house and took him hostage. But why would they kidnap a kid who just spends his days living in the country and raising aphids? He's only in his 20s. What would they want with him? That's not to say that I believe he's totally innocent, of course. Since he's the only one who was kidnapped out of everyone in Natlan, he must have done something to attract their attention. In any case, we'll get to the bottom of this once we manage to get him back here. I'm truly sorry to put you two through all this trouble with me. But please help me get him back. You can count on us. All right, then let's start by heading to where Auroron was seen last. Ok, modo detective buscando al niño emo. ¿Dónde está? Me atoré. ¿Para qué? ¿Por qué? Mierda, aquí no era. Ah, bueno, esto, pero a ver, ¿dónde está? Pero ¿cuál era la misión? Aquí está. Ya me estaba confundiendo, me enredando ahí. Esto no es. La ubicación está ocupada para otra misión. Ver detalles. Oh, fuck. Habla. Ya. Por culpa de una comisión está Sí. ocupada. Sí, la voy a hacer rápido. Y continuamos esta misión. Aviso que como obviamente las misiones arconte son largas y no creo que, a ver, obviamente tengo que dormir y Brando también tiene que hacer otras cosas. Obviamente lo que vamos a intentar hacer es terminar la primera parte y la segunda parte la hacemos mañana. O el lunes, dependiendo de las circunstancias. Sí. ¿Por dónde? Digo que sí. Comisión. A ver. Let's ride. Ay, me veo el nahual. No. ¿Sabes qué es lo peor? Sus sonidos son aterrador, como están. No sé. Esa. Suena raro. Ay. No, nahual, no te quiero. No. Lárguese, Ángela. Great. No.
Ya, sorry, pero no estoy disponible. No sé quién seas, pero bueno, ¿qué haces? Gatito ¿Qué? Sasao, está tan tierno, que adorable. No, me parece criminal que hayan puesto esas cositas como... Enemigos. Ah, Ay. Es que, a ver, es que mira su textura. No, ese pelaje, esos pulpaditos, esos patitos peludos. un Pokémon que quieres abrazar. Pero no. Y no, y no contentos con poner a los adultos, también pusieron a los babies. Hijos de la Guay, lagartija. guay, guay. Brandon, ¿qué maineabas en el Genshin cuando cuando solías jugar no te petaba no te petaba nada? Buena pregunta. Pues me, tenía distintos equipos. Siempre me gustaba experimentar. Pero si tuviera que decir, y con el presupuesto que yo podía hacer, entre el main DPS era catching en su momento. Y creo que a lo mejor aún puede seguir siéndolo. Y el principal soporte era Bennett, ya que era el único que él, creo que era el más a gusto que me tenía. Y un momento tuve la oportunidad de hacer C6, de hacerlo Constelación 6, pero escuché lo malo que literalmente eso lo arruina. Aún lo tengo ahí disponible. Puedo hacerlo C6. Pero no sé. Tú no has hecho a Bennett C6, ¿verdad? ¿O sí, Shori? Creo que no, porque ya sé. Porque todos los ataques se ponen piro, no importa que el elemento del personaje. Aunque igual pienso que con eso se puede crear unas buenas combinaciones. Solamente se requiere el equipo apropiado. Sí. O un catching nacional. Y no recuerdo si tenía un healer principal. Creo que nada más Cookie cuando salió. Pero dilo, bueno, no dejes Cookie. con la duda. ¿De qué o qué? Hmm. Ajá, sí, ya que, ajá, todo bonito, tienes un saurio muy tierno porque hace la misión. Yoda, Yoda. Ah, finalmente. Ahora sí. Ahí está, vuelvo a hablar con el nene. Y de pronto se hizo de noche. ¡Wow! This is the spot. An eyewitness claimed to have seen Auroron speaking to some Fatui soldiers here. Uf. I don't know how much you're willing to believe me, but Auroron really is a good kid. I see no reason why he'd suddenly get involved with a Fatui. Aquí tienes, niño, la larga te me molesta. I'm convinced Justo that what como the lo dijo witnesses saw Simonel. was actually the Fatui coercing him. Or perhaps trying to extract information. Ahora que lo pienso, ¿no se te hace un poco curioso que en términos de... en términos de electros hombres, sean todos huérfanos? Razor es huérfano. A ver, Razor es huérfano. Sino es huérfano. Zetos creo que también es huérfano. Y ahora el Oreron también es huérfano. Es como que hay un patrón. A ver,
Para ser electro mujer tienes que ser... Diría que sexy, pero tenemos a la que parece niñita, así que más bien sería, no sé, empoderada. Para ser electro hombre tienes que ser tiene que ser o furro o huérfano. Pues sí. No, creo que furro o huérfano, porque creo que tanto Setos como Ron tienen algo de medio furro ahí. No he notado. Pues sí. Mientras que en términos de anemo, creo que... O irónicamente es de libertad, y creo que las mujeres anemo son las más workahólicas. Mientras que los vatos, mira, tienes que haber perdido a tu amigo. Ahora que digo eso, No son amigos, tener un trauma fuerte, tiene un trauma fuerte. básicamente. Pero lo de perder a su amigo está ahí, ¿no? Es obligatorio. Es Y para ser mujer obligatorio. piro tienes que ser puta, nena. Nada, para ser piro tienes que ser mira, diría que tienes que ser optimista, super happy, pero tenemos a Diluc y Arlequino ahí, entonces no es eso. Ahora que lo pienso, hablando del amigo muerto, creo que debería ser un cómic chistoso de una parodia de ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el payaso este? However, I doubt ¿No? anyone would believe me, given there are no signs of a fight. Ya va, se me fue a ver. Pues es para- Ay, se me fue el nombre de esta película, el payaso que dice todos flotan. Didn't Kenich say that she's a big name in that land? Feels Ah, kind Pennywise. Pennywise, sí. Auroron? Voy a parodiar voy a Well, parodiar. He was left at the side of wait, the road what? as an infant. And the people of the tribe took him in. Oh, chale. You could say that everyone had a hand in raising him. A ver, ¿qué iba a decir así? Tengo que hacer un cómic chistoso de gallos ahí medio triste y de pronto Ben tiene una alcantarilla y en plan, oye, ¿quieres una visión? He learned a lot from us. And Y once he reached adulthood, he built himself a house out in the countryside. Eso. He spends Sí, most ya. of his days growing Que se me fue el vegetables nombre, and raising aphids, La cosa. living off of what he No, harvests creo que from la the cosa era garden. esta cosa. Ay, no. No, wait. Ya me estoy enredando. Era ahí, ¿verdad? Porque sigo la cosa, me acuerdo más del otro bicho, el que era como una especie de parásito de la Antártida que se matoneaba a todos. He's always been such a good kid. Estoy He would enredando even con los get his nombres. friends to Mejor deliver continuemos con whole la bags misión. of fresh produce to my place. Oh. Oh well, let's keep looking. He can answer all of our questions once we find him. He's been raising phlogiston aphids for a Pues sí. long time, and since they were disturbed, they secreted a special type of phlogiston. We can use that substance to track his movements. Let's follow the phlogiston trail. Flojisto. Flojisto. What trail? Paimon doesn't see anything. Oh, right. I forgot your eyes don't naturally perceive such things. Here, give me your hand. ¿Te gustaría ver una precuela o algún spin-off de From Planet? La verdad, sí. Una precuela sería interesante, por ejemplo, para ver, por ejemplo, quiénes fueron los padres de Lilac o quiénes rayos fueron las madres de Spade y Dale o más cosas. Estaría interesante. Porque sí, a ver, por lo menos algo, porque obviamente sabemos que para que saque secuela vamos a tener que esperar un montón de años más. ¿Veis? ¿Cuáles serían los iniciales de Freedom Planet? Mira, la más fácil. Que Carol, no sé, es gatito probablemente. Mila, creo que...
A ver, Lilac, a ver, es un poco yo diría que la más fácil sería decir que Charmander, pero no creo porque es tipo fuego y Lilac es una dragona de agua, entonces le vendría un tipo agua. Mila, Pues... no sé. ahora que lo pienso, no, ya va. Estoy enredando, mejor respondo eso después, es un poco How difícil. about now? ¿Y ahora qué? What do you see? ¡Oh, el rastro! Ahí está. De repente veo un rastro. Estoy viendo un mundo nuevo. Whoa, Paimon can see it now too. Ay, That's right. I used a spell to temporarily transfer a portion of my senses to you. For a short Ah. while, you'll be able to see the phlogiston too. Wow, you can even share your senses with us? First time Paimon's Se heard acaba el anything mundo. like that. No. It requires a very rare spell that most people aren't adept at. But don't worry, it's a cinch for me. Between the two of you, it seems the traveler's senses are a bit stronger than What the fuck, la Paimon's. edición de Filón Planes guiados. No. Bueno. Ok. When I held your Okay. hand just now, I could sense that you've got a great affinity for phlogiston. Mira, You're extraordinarily gifted. tengo afinidad con un montón de cosas. Con las estatuas, con las visiones, con cualquier cosa. Soy el MVP. Anyway, we'll need to use our vision now to track down Auroron. Good luck, you two. Hasta puedo ver a los Aranara. Hizo que sus cositos solo aparecen enfrente de los niños. O aquellos que mantengan inocencia See, Lolly might infantil o say a la, lot of o la deep and magia de la confusing stuff, but creencia. this spell of hers is Ahora really que lo something. Ahora que lo pienso, me pregunto si al Haitan y Keibe pueden ver a los What Aranara. was that? Ah, Paimon, ahora qué dijiste ahora. I was just complimenting you, really. Al menos no Sí. se preguntas raras. Ay. Momento, voy a ir a What does buscar una she botella mean de by agua. deep and Wait, what? confusing? As far as elderly shamans go, I'd say that I'm already pretty easy to talk to. Is there any other old hag who's as fluent in the language of the youth as me? Chale. But ¿Quieres- is my La way of pobre quiere speaking still andar not en onda trendy con la enough? chaviza. I've already tried my best to match their speech patterns, but given the looks on their faces just now, No, quiere estar en onda con la chaviza y no le sale. No. Porque algo me dice que esta sería la que en un grupo de WhatsApp manda un meme del 2010 y los demás se, ¿ah? no me 2010 en 2024. Sí. or perhaps I'm still not fashionable enough? But that can't be, right? No, sabía, Don't tell me es they're una still Farusan, getting the pero impression that crío. I'm super old-fashioned. ¿Qué cosa? ¿También escucho sus pensamientos? Sé que lo escucho por accidente. Creo que acabo de escuchar una voz, pero espera, no ha sido por los oídos, ha sido mi mente. ¡Ay! Le leyeron la mente por accidente. Y vaya, no. Otra vez los pingüinos de Madagascar. Ay, mira. A ver, ¿cómo se verían los pingüinos de Madagascar en Freedom Planet? Mira, tú has visto esos paros en el PC y tú has visto este Capitán Calao. Mira, imagínate un pingüino así, listo. Was that Seat Lolly's voice? No, se leyeron la mente por accidente. ¡Ay! No. Mira, voy a aprovechar este momento incómodo para buscar, aunque sea 2 botellas de agua, para no andar deshidratada y también para calmar la garganta, porque ya sabes, a ver, por andar hablando por un rato, también por andar practicando voice acting mientras relleno los personajes que están sin voz. Ahora que lo voy sobrando, deberías aprovechar y también buscar una botella de agua, aunque sea. Creo que sí, de hecho aquí ya tengo la mía. Ok, yo busco la mía. Oh,
Mi botellita. Y ya vine, eso fue rápido. Con mis botellitas de agua. ¿Qué pasó? No sé, pero otra vez está preguntando cuál sería el nombre corto de Freedom Planet. El acrónimo sería FP. Que suena raro porque suena junto a los FPS cuando uno de los juegos, no sé. Now that I think about it, it's a good thing I found some helpers this time. Some things are best done with the help of friends. Oh. Oh? They appear to be feeling quite confident. Looks like our work will go smoothly. Me pregunto si sabrá o no sabrá que le estamos leyendo la mente sin querer. Aún si no lo supiera, con solo ver su mirada ya lo dice. Hacia donde fluye el humo. Ay, espera que no me va a usar. Investiga el campamento. Hey, looks like there's a new ¿Qué estudio prefieres que haga la película Freedom Planet? Voy a sonar muy soñadora, pero yo diría que estudio Trigger. No sé. Definitely looks like people set up camp here. Wait. The phlogiston here is a bit odd. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Let me see. Paimon sees a small shape here. Could it be some sort of symbol? This is a distress signal for the Masters of the Night Wind. Only someone from our tribe would recognize it. So Auroron was indeed being threatened. Uy, entonces si Aurora no está en un problema ahí. ¿Y por qué tanto Freedom Planet en el chat? Mire, a ver, me gusta Freedom Planet, es una de las cosas que tengo que carrear junto con el 2, pero ¿por qué tanto en el chat? Y, ay, por favor, no se peleen en el chat, por favor, no. We've got to find him. Fast. Leaving such a subtle mark implies that he was trying to be discreet. In other words, he was probably under the Fatui's watch. If they notice us, we can just charge in and fight them to the death. But what if my darling grandson is also there? I can't have him caught in the crossfire. Oh, nietecito. Oh. Un poco raro, pero por supuesto joven, pero oh. A ver, me imagino que apenas encuentre a Aurorón va a estar preocupada de mi nietecito, ¿dónde estabas? Qué bueno que estás bien. Y después la regañiza con la chancla. ¿Dónde te habías metido? Primero la preocupación y luego el regaño. No, I've got to be careful. Otherwise he'd get hit as well. How annoying. No, I've got to stay calm and keep my composure. Muy de abuela, muy de madre y abuela en Latinoamérica. Preocuparte, estar aliviada de que el chamaco está bien y luego la chancla de dónde te habías metido. ¡Capibaras! ¡Capibaras! ¡Netos! Ok, I pull up the after party. No me acuerdo cuál era la letra de esa canción que también usan para los capibaras. Ok, I pull up after party. Witty, 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 titi. ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay, no me juego con que otra vez! No, a ver. No, pero ahí tengo la misión del conte sobre la otra, así que váyanse a la verga. Váyanse a la verga comisión, ya hice ya hago
Yo me hago las comisiones sola. A base de estar abriendo cofres, gritarme voces. There are traces of people staying here Necesitas se too. fue a lanzar. ¿Qué hacer? Y se queda sin preguntas del Freedom Planet o de los pingüinos. No sé. Hacerme preguntas del 2 Tail o del Reverse 1999. O no sé, preguntas del Genshin, porque estamos en Genshin. Pues a ver, aquí, Wait a una pregunta second. para todos en el chat. The Digan su phlogiston Pokémon around favorito. here is jumbled up. Ajá, dinos su Pokémon favorito en el chat, rápido. Tranquilos, no los vamos a ver, si dicen Vaporeon, tranquilos, nadie los va a juzgar. Pinche meme de mierda. Quietos, que Flojito está muy agitado. I can also smell a mix of Porque al menos- elements in the air. Pyro, electro. Bro, ni un anuncio de And YouTube lo some ignora other tanto elements como lo as hizo ese well. güey conmigo. ¿Quién? ¿Qué dijeron qué? Piro, electro y otros elementos más. Uy. Peach told us that you were super amazing. No wonder you can sense so many more things than us. Se habla todo menos de Genshin. Bueno, he visto ahorita solamente una persona a la cual quiso mantener la conversación en Genshin, pero... Clásico lo directo de pero en chat se habla Pues- por de Genshin, sí. Con las preguntas de pingüinos. Mi favorito no sé, solo conozco 5. It's about time that little brat said something nice about me. There are signs of a struggle here. Uf. Judging from what's left on the scene, there must have been a fight. Do you still remember the little mark we found before? Paimon's thinking, what if Auroron wanted to leave another distress signal, but was caught by the Fatui? Uf. Given there are 2 signals leading from here, we should split up as well. I'll take this direction, and leave the other one to you. Let's meet up again later. Ok. Roron, what the heck were you doing? It's one thing to trouble me, but now I had to bring other people into this as well. Ah, you little Sí, brat. está actuando como madre barra abuela latinoamericana. And off she Accurate. goes. Traveler, did you hear all of that as well? Sí. Once Seat Y el left, Auroron va a that recibir su voice went away tanquetazo. as well. Paimon even tried calling her name inside Paimon's head, but there was no response. So you were thinking the same thing. Paimon also thought that if she did say that she was quite adept Bueno, at this tengo que spell, revisar algo, and it momento. doesn't sound like she's had any trouble with it in the past. Huh, maybe we're a special case and can hear her thoughts as a side effect. If you think about it, she's really ¿Por got qué a se enojó lively sin inner razón? world. No sé. It paints quite a different picture from Paimon's first impression of her. Está divertida, mi abuela, una de mis abuelas a veces luego se enoja de la nada. Ok. Faster! I Yo. see some traces here. Let's follow them and see if we can find anything up ahead. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos usado la visión elemental? Casi nunca, creo. Y a este punto me pregunto, siento que ese botón solo sirve nada más para que se usen en misiones, porque creo que en ningún momento se ha usado de manera normal. Sí.
¿O sí? No sé. A ver. Off we go. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice que investiga visión elemental, tal vez. Tiene que haber algo. Ah, ya. Ah, ah, ok. Did you find something? Huh. So we can't tell where Auroron might have gone from here. That's weird. The phlogiston trail suddenly stops. We can't make anything of these footprints either. But he can't have just evaporated into thin air, right? We know he wasn't alone. He had all those Fatui with him. Hmm. Hmm. So, you can hear the sounds of the wind from Oh, beneath the a la earth. madre. ¿Yari? ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? Ah, sí, marihuanol, no. Ah. En la plan nocturno. Ah, sí. Ah, el reino de la noche. Ah. El reino de la noche. I'm very sorry, but please do not move. I have no desire to hurt you. I apologize that our first meeting has to take place like this. It's just that you're much like one of those animals with ears that perk up as soon as it senses danger in their environment. Pues, ¿quién no reaccionaría de semejante manera en esa situación? And given your combat proficiency, I would not have been able to gain an advantage over you if you were anywhere else in the world. However, you're now in the Night Kingdom, a familiar domain to the masters of the Night Wind. Hello, traveler. I'm Auroron, the one you've been searching for. ¿Por qué estabas mirando al aire y no a nosotros todo este tiempo? I see. So even Granny has told you that I was coerced by the Fatui. I'm afraid you've been brought here by a lie, like a false omen in the lingering smoke. Uh-oh. My friend and I only left those traces to lure you here. Deceiving you was never our true intent, however. It was simply the fastest and most feasible way for us to set up a meeting. Ay, no. Greetings, traveler from afar. Be careful El with this capitán. traveler.
Her soul is temporarily restrained by us, and it appears to have become more fragile in the process. It's taking all my concentration to hold on to her. It was I who tasked Auroron with leaving the traces to lead you here, and I who used the Master's ritual to bring your soul to the Night Kingdom. I've heard much about you from the past encounters you've had with my colleagues. Given the present situation in Natlan, I would like to sincerely request a formal meeting with you, in person. I will use the opportunity to explain my goals and motivations to you, as well as why I mistrust Malwika, the Pyro Archon. I believe there is little reason for you to blindly follow her plan. ¿Por qué no? If you would like to hear our intel, then find us to the east of the stadium. But remember, not a word of this to anyone. I would like to avoid any further conflict. Tengo mis sospechas. You will see me again once you return to reality. No matter what I say, please, help me keep this a secret. This is all to avoid dragging Granny into this conflict. ¿Por qué? ¿Le tienes miedo a la chancla? No puedo evitar pensar que en cuanto le vi los ojos dije, mira, tiene 3D incluido. ¿O no? Hello, hello. Hello. Hey, what happened just now? You suddenly collapsed and stopped responding. Hey, Ah. why are you sitting on the ground? Are you okay? See, Lolly! She froze for a moment and then just collapsed to the ground. Could it have been those leftover remnants from the Night Kingdom? Do you have any itches or pain anywhere? No. Solo tuve un viajecito. Sin variedades ahí. Don't worry. We can take a short break. Sorry, I know I asked for your help. But had I known you were feeling unwell, I wouldn't have taken you on this trip with me. Nah, estoy tranquila, yo nerviosa, pero dile a tu nieto que no mames, que no esté chingando. Se le bajó la presión por no desayunar, no. Recuerden, el desayuno es la comida más importante del día. Así es. Aunque sea un cerealito, siempre ayuda. If you're feeling sick, you should just say so. See, Lolly should be able to, exorcise any ghosts or weird stuff that you picked up in the Night Kingdom. A seasoned traveler must know the importance of not pushing yourself beyond your limit. If you need anything from me, just say the word. In any case, let's take a bit more time to rest now. ¿Examen físico? Need to be more careful next time. Feeling better yet, Traveler? All right, let's get ready. I followed my phlogiston trail earlier to a stronghold guarded by soldiers. I have a feeling that Auroron is probably being held inside. ¿Cómo le decimos que, mira, tengo que ir a este otro lado de forma secreta, secreta, no puedes saber nada, secreto. Oh, so it's close by. Then let's head over right away.
Well, I recruited you to be my helper, which means we're in this together. Like the wind and the clouds. But if you want to make it up to me, then just be sure to fight extra hard when the time comes. Carving waves. Del tiburón, del tiburón. Pum, ahí está. Pum, ahí está. ¡Ah! Se la llevó el tiburón, ¡Ah! ¡Ah! No me deja pasar. ¡Ah! No me deja pasar. ¡Ah! Ayuda. ¡Ah! Nope. No. Look over there. Huh? I don't think she sees someone in the middle of the camp. That's Auroron. So he really was taken by the Fatui. All right, we'll take the lead. Hey, quit daydreaming. Don't you have work to do? Ahora que lo, mira, ahora que lo pienso, tiene Las esta orejitas. cosa que como una orejita así, será, ya sabía que era furro. Si todos vatos electro tienen que tener algo furro. I cannot see the sun. What? ¿Qué? Without the sun, Okay. I cannot see the truth. You are currently blocking the light, so I must beseech you to move. Huh? Okay, Mr. Philosopher. That's enough mumbo-jumbo. Wow. I'm going to rip that guy's head right off. A ver, más. See, Lolly's struggling to control her temper now. Cuidado, ajolote enojado. Are you ready? Let's go kick their butts. On my count. 3, 2, 1! Se va a sacar la chancla. Chancletazos. Still La trying chancla de to ajolote. resist? You've got no idea who you're up against. Ahora no la podemos ver pelear, pero ni modo. No excuse for slacking. Sí, algo me hiciste de haber traído a Wonder, pero no importa. A ver, Chun-Li, ayuda. Quake! Escudo. Chun-Li, MVP. A ver, Cuba. vamos, se puede. Spin to win. Y que viene lo molesto. Sí. Carving waves. Amazing. Help! My dinner is attacking me. Vamos. El Fatui, ¿qué? Mi comida me está atacando. ¿Cómo que tu comida? A mí siempre me da risa cuando Shaolin dice eso. Reacciona. Mouse, reacciona, por favor. No puedo, tú reacciona. Vamos. Vamos, se puede. Ah. Race you. Algo me estoy dando otro de los personajes. Ah. Mejor me por el panchón. Si no voy a estar gileando todos. Ah, me pregunto si puede escapar un momento. Ah, ayuda. Ayuda. Oh, no voy a combatir, lo voy a hacer. Si me petan acá, porque lo intento con otros personajes, pero voy a intentar con estos. Stabilize. Espérate, Replicae. Buenas. Buenas, bienvenido al directo. Ay, no. Let's ride. Otra el del agua primero. Best of luck. Es verdad que tengo que quitarme el del agua, sí. Se me pasa girando. Shockwave. Ahora que lo tengo una. Mira, voy a hacer una huida. Me voy a cambiar un momento los personajes. Y me voy a Ok. petatear al healer primero.
Ok. Cállese, que te 5 misiones. Ver el campamento Ok. de Cotas Italy, ya sé, pero voy a cambiar el momento. Voy a meter primero a los que mejor tengo boldeados. Ajá, momento. Caramush, Caramush. Ok, Kamisato Ayaka, present. ok, allá que para petarse al healer primero. Oye, ay, cárgate juego, por favor. Ok, ahí van. Ok, vamos dos. Ok. Dos. Ya no tengo la surfer, pero bueno, no importa. Behold, upon the gale. Ahora sí. Entonces hay que ver la cinemática. Se Look repite over así. there. Chale, no lo deja That's a skipearla. Ah, no importa. All right, we'll take the lead. Ah, déjame skipearla. Y la tiene la visión plateada, aquí está. Hey, Ajá. quit daydreaming. Don't you have work to... I cannot ¿Qué see sé? without the sun. Huh? Wow. See, Lolly's struggling to control. Are you on my Ok, juego, por favor, no te me petes. Still trying to resist? You've got no idea who you're up against. A mi tatuar. Squall and fury. No jugó, está valiendo cacao. Y ya valió. Y ya valió. Así es. Place. Things are about to get dicey. One with the forest. A ver, ¿dónde está la skill? Por allí. Aquí está. Let's nip that in the bud. Yeah. Vienen más, ¿verdad? Sabía. Ay, más. Qué bueno que puntaje esto. Busted. Wind rises. You're dead. You dare Literal. to gaze upon me? I see through you. Ha! No, no vete atrás de mí. Slow. Squall and fury. Te vinimos a salvar. No necesito ser salvado. ¿Qué? Mm. Auroron! Ahí viene la chancla. Granny. Ay, la vocecita con lo que dice. Ah, me encanta que la vocecita estaba todo emo cuando lo vimos y ahora cuando ve a la abuela. Ah, abuela. Abuelita. Paimon knows she's called Granny Eatsley, but it's still kind of weird hearing someone actually call her Granny. And greetings to you too, other Granny. ¿Eh? 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 Y llegué. ¡Atsis! Mi ¿Ya conseguiste la cheta? Toma, ¿Te gusta gueparda. la cita o que es una gueparda? ¿Qué importa? Solo sé que es un nuevo iPhone. Sí, logra conseguirla. Gracias, Ansis, por pasar por aquí. Big Brother. Ahorita también Oye, otra que abuela sí. para ver cómo saben la edad real de Lumin. ¿Qué? ¿O no? ¿Quién sabe? Nada más le dice abuela porque sí. Granny. Is that not right? You are Granny's friend, are you not? You seem to be approximately the same age as her, so No. I figured you're also a Granny. ¿Qué? No. Ah, no. Oron. Trust me. Actually, ella es más vieja que esta. Bueno, sí. How
many times have I told you? It doesn't work like that. There are a lot of people who look about the same age as me. You can't go around calling everyone Gramps or Granny. Ay, Oh, wait. He's not a child, is he? Don't tell Paimon he's one of those people who look like an adult but are actually only 8 or 9 years old. Oh, Muchas cosas, your Sans. words have pierced Sí, my heart muchas like a cosas. thorned vine. Given how hard those thorns are to remove, I may just need to find a pair of tweezers. ay, achis, Nani, otra abuela, pero ¿qué pasó que perdí? Bueno, que Citlali es como Farusan, pero de Natlan y Crio. Ahora que lo pienso, es más chistoso que justamente Sumero y Natlan tengan ya varias cosas en común. Primero, polémica por los colores de piel. Segundo, tener a su personaje que parece adolescente y en realidad es una anciana. En términos de edad, no sé. Why are you so upset? You can just say yes or no. Of course I'm not a child. It's just Granny always taught me to show gratitude where it's due. And since the Masters of the Night Wind raised me collectively, I basically see everyone above a certain age as an elder I should look up to. Ok, se tomó en serio, muy en serio lo de respeta a tus mayores. Bueno, eso sí. Exactly. But if you keep that up, then everyone's going to be your senior. And do you think saying all of this is gonna save you from a scolding, Auroron? Se me pasó Una la... regañadiza. Se me pasó la trama de telenovela, Dios mío. Digo, Natlan es Latinoamérica, así que, ¿qué más? Sí. Una telenovela, justo como Latinoamérica. Haven't I told you 100 times since you were a kid? Heed the 3 warnings. Be wary of beasts prowling around, scammers looking for their next victim, and strange people who appear out of nowhere. Oh, so you do remember, and you just chose to ignore them. I always knew that living on your own was going to get you into trouble sooner or later. But getting kidnapped? That really takes the cake. You won't always be able to rely on other people coming to your rescue, you know. You're just lucky we got here when we did. Or we might be launching another search and rescue operation to find out where they put your severed head. I'm sorry, Granny. I'll be more careful next time. Are you Next sure time? about that? Oh, good one. You think there'll be a next time after this? Not a chance. Él tiene cara de regañado. Se me pasó la trama de la telenovela, Dios mío. Digo, Natlan es Latinoamérica, así que, ¿qué más da? Pues sí, ¿qué más da? Sí, esto es básicamente lo que también vemos en They Latinoamérica. didn't hurt you, did they? No, they just asked me a lot of questions about Natlan's terrain and made me draw a map of the ley line distribution. Okay, now answer me honestly. Were you the one who helped the captain escape after his battle with the Pyro Archon? Yes. So why Okay, did you let do me kill. it? Because Sí lo está regañando como una abuela, what the fuck. they said they would need my help from there on out. They also said that if I refused, they'd just come to you, Granny, and they'd already Nomás le figured out faltó a la way to make you chancla. do their bidding. Estoy completamente segura de que debe haber una de que debe haber fanarts de Citlali con la chancla. Hey, Yeah. I'm no ordinary Granny. Would they really dare to come after me? And you! Did the gods give you a brain just for you to not use it? Did you really believe everything they said at face value and not stop to think? Thankfully, the Pyro Archon only asked that we find the mysterious individual from the Masters of the Night Wind and didn't slap your name on a wanted poster. Don't think for a second that she doesn't know what's happening. Even if the truth that you see will soon manifest into reality, there is still no need to preemptively panic. Have you forgotten the words that I've taught you? I'm sorry. Forget it.
We can submit the details of this camp and the defeated Fatui as evidence of your innocence. Let's clean this place up and get back to the city. Auroron, you better remember this lesson well and seriously reflect on your actions. Also, once we return to the city, come to the speaker's chamber with me. I'll need you to explain everything. Sounds good. Should I bring some of my homegrown vegetables as well? Your vegetables? Jeje. Yes, I grow a lot of fresh produce in my garden. I hope the Pyro Archon won't be too picky about the selection. Now's not the time to be thinking about that. If you do come face to face with the Pyro Archon, the first thing you should do is... Recite the 3 warnings. Huh? No! You should emphasize that you were not in cahoots with the Fatui! How exactly did the masters raise this guy? Oh, right. Ok, hacia donde flota el humo, ve la cámara asamblearia. La asamblea, ok. I see. So Auroron came to the captain's rescue because he promised to help him in exchange for Citlali's safety. O sea, que Aurora ayuda al capitán porque se lo había prometido a cambio de que Citlali estuviera... Ok. ¿En serio dijeron eso? O lo están diciendo para que... Ay, no, es que lo chantajearon al pobre. Algo así. That's right. I'm sorry. Now that you know Auroron was only trying to protect another member of his ¿Qué tribe, putas has dicho lo can I siento? ask you to petition the Pyro Archon for her forgiveness? We'll give her a full report. We'll let you know once she's reached a decision. Will I need to stay here? Technically, yes. But if Miss Citlali is willing to serve as your guarantor, then we can release you from custody. Sure. I'd be happy to do that. I don't have any more time to waste here. I still have Understood. Thank you very much. Mr. Auroron, please report back to the Speaker's chamber as soon as you've received notice of the Archon's decision. I understand. Thank you. And thank you too, Granny. Well, at least you won't need to hide your face anymore. Traveler, Paimon, thank you very much for your help. And don't worry, I haven't forgotten about my side of the deal. Once Auroron is settled, I'll go talk to Shilonen and get started on forging an ancient name for you. Oh, thank you. You scratch my back, I scratch yours. It's as good as done. You can just go twiddle your thumbs or something while you wait for the good news. Bye. Come with me, Auroron. We've got to find you a place to Cuánto stay for drama. the night. Esto es cine. Sí, efectivamente, es cine. Goodbye, other Granny. Ay, qué amable es mi nieto. ¿Ahora qué? Eso de niño docente es una actuación. Ahora hay que hacer la reunión secreta, ¿verdad? Por su cara, para así recordamos que no olvidar lo que recordamos, sí. We're finally done. All right, it's time to find
find some grub. Huh? What is it, traveler? Mira, se supone que no debe contarle nada a nadie, pero como tú siempre me acompañas... Pues sí. Pero ten en cuenta lo bocona que es Paimon. ¿Ves? Sorry. Sí. Paimon just didn't see that coming. So you really saw him in the Night Kingdom? And he didn't attack you? Oh, that Auroron, what is he up to? He sounded earnest enough just now. Paimon would have never guessed anything was happening. All that stuff about protecting Seat Lally and being forced to help the Fatui when he's... Yeah, you're right. Still, Paimon appreciates you telling her about this. Paimon will support your choice no matter what, so if you want to go, we can go together. Oh, gracias. We still have another whole day before the meeting, so we'll just meet with them when the time comes. Ok, esperar al mínimo. Esperas a las 20 horas. Ya quiero terminar esta parte de la misión y irme a mimir. Un día completo. Juego, no te bugues, por favor. El compa sí que tiene razón. Paimon es la que habla. Por eso. Si era eso, no me quiero equivocar. No. Ah, del día siguiente, no joda. Ñiu. Oh, finally. Me pregunto qué es el tiempo canónico en el que ocurre todo esto. Ya me pasaron como... I've got a sharp tongue. I just tell it like it is. If someone can't handle it, Probablemente en términos de historia los personajes esperan días u horas. En términos de gameplay, obviamente eso lo hacen para que el jugador no esté digo que puedo esperar. Ahora que lo pienso, ¿cómo le habrán hecho la gente de Natla para poner esos telares allí? Me imagino que con ayuda de saurios. Pero wow. Sí. No voy a llegar, ¿verdad? Digo, considerando, ten en cuenta que a veces algunos, al menos yo he visto aquí mexicanos locos que se ponen a hacer barbaridades. Wey, desde acá, wey. Ah, yo iba a decir, se bugueó el juego, qué pedo. Voy a utilizar al momento, voy a utilizar el momento de Tigres del Oriente. No la tengo todavía bulleada, pero servirá para el transporte. ¿Dónde está? Aquí está. Y hay varios ahí que tengo que ascender también. Es cierto. Ok. Curioso que los dos héroes que son escaladores, al menos decía los mejores escaladores, son gatos. Porque los gatos... Bueno. Cachina no es un gato, sino un roedor. Que ahora que lo pienso, creo que los roedores también igual escalan bien. Me refiero por Kiara. No, ¿qué? ¿Si no Kiara? No me acuerdo cómo se llamaba. Hace rato vi un video de una persona sacándose los sesos por ver cómo frena Silonel. Porque básicamente como frena es... Pues, ¿sabes cómo frenan los patines, no? Algo. ¿Sherry? Ah, no, la verdad no.
Creo, no sé. Tienen que I await your ponerse del lado instruction. para, en teoría, derrapar y así frenar todo. El problema es que cuando si Lionel derrapa de esa manera, expone pues todo su cabuz. Uf. Y pues la gente se está sacando de quicios por eso. Una prueba más de que la gente se queja de todo en Genshin. Sí. Weird. Paimon doesn't see anyone. Oh, please don't let this be a trap. Madre mía, hermosa Silonel, sí, está bonita. Sí, él está. Y no sé por qué escuché la voz de Paimon, sonó como vieja, como una anciana. Ay, espero que eso no sea una trampa. What was that? Good evening. Nice to see you again. It's you. You shouldn't pop up from behind people like that. What are you, a ghost? I'm terribly sorry. It's just a force of habit. And what's with you apologizing all the time? You sound so polite and honest, but you're actually doing shady stuff behind people's backs. You're right. Granny tells me that too. Huh. Come to think of it, you remind me of her. Sometimes you two sound really similar, you know. What? Oh, so you're gonna call Paimon Granny too now? Well, I could. El grano. Ya, es fue lo que necesitas decir. It's all clear. Over to you. Excellent. The fact that you showed up Ay, güey. proves that I was right about your character. Yo lo entiendo, yo Ay, también. güey. Yo lo entiendo, yo también no parezco la nada. Yo también. Yet, there's been a lot of talk about you. Child told me that you're passionate about the unknown and willing to take risks. Rather than facing you as an enemy, I would much prefer to bring you to my side. If we allow the current state of things to continue, we will inevitably clash, and that's a scenario that I'd very much like to avoid. I've long heard of your exploits across the nations. Though you have crossed swords with my colleagues many times, I know that you are by no means an unreasonable person. And once you've learned the truth that the Pyro Archon Malwika would never willingly share with you, you may just find it in your heart to consider my proposal. I assume you've already been informed of the Pyro Archon's plan. In order to defeat the Abyss and save Natlan, she still needs 2 more heroes to appear. Wait, how did you know that? Never mind. Guess that's not important now. I've long kept a close eye on her plan. To be frank, it's an exceedingly risky plan. Will the heroes really appear? And even if they come to her, will their power be enough to drive the Abyss back? If any part of the plan goes awry, all of Natlan... Ya, no lo vi bien, ya. Siempre está progresado y a decir verdad, parece demasiado arriesgado. Nada nos asegura que eso desaparezca ni que sea lo suficientemente poderoso para derrotar al abismo. Si algo falla en ese plan, me temo que Natlan e incluso... Wait, incluso todo Teyvat pagarán por ese error, what? 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 Now, A ver. I've been led to believe that this is the only plan available to her. But what if I told you she's had another emergency plan all along, the details of which she has chosen to keep hidden from you? An emergency plan? Yes. A way to keep Natlan intact, even if her original plan fails. But given the painful cost of its execution, she has chosen to keep it as a mere backup plan. Dime por favor que no se hacerse una Himeko, por favor. Whether this stems from hesitation, fear, or even naivete, I cannot say. But Natlan cannot afford to wait until she comes to her senses.
My fear is that given the enormity of the decision, she will be reluctant to confront the dire reality we face until it is too late. There will be no time left to execute the backup plan, and all of Natlan will be lost to the abyss. Uy. We have to make the decision for her, here and now. Yeah, do you have any evidence for all this? Just telling us a bunch of scary stuff isn't enough, you know. Besides, wasn't it you who tried to seize the Gnosis for the Tsaritsa plan? I knew you'd be clever enough to see. That's right. I did not seek the Gnosis for the Tsaritsa. Since I was defeated in battle, I must put to rest my thoughts about the Gnosis. But even so, my desire to save Natlan remains unchanged. Dudoso. Qué curioso, ahora que lo pienso, se me hace curioso que tanto Fontaine como acá en Atlan, el heraldo de turno quiera salvar la nación. Bueno, buen punto. And now, I have found a new way to solve the crisis. We can implement it immediately if we reach an agreement. Y ahora que lo pienso, me da risa que el heraldo que quería salvar Fontaine, Arlequino, tuviese visión Piro, mientras que acá en Atlan, que es Piro, fuego, Y un crayo. es Crayo. Sí, creo que es Crayo o tiene un engaño Crayo. Bueno, sí, entonces como curioso. Pues en tu pelea imaginamos que es crayo. Someone's here. Oh, fuck. Huh? The captain disappeared! Something is rapidly approaching. Oh no. ¿Quién? ¿Qué? Something! Bad news, chump! It's your granny! La chancla, bueno, el puño, pero se le dio con la chancla. La reprimida. La reprienda que le hizo. Sí. See, Lolly? When did you get here? I knew something was amiss after we were separated. Hidden ceremonial tools, an unconscious traveler. I must say, I'm very curious about what you're up to. How dare you go behind our backs like this, Auroron? Colluding with the Fatui? Really? Hizo canon. Oh, here we go again. Cat got your tongue, huh? You really think you can avoid a scolding just by staying quiet? Una buena bronca. Llevar el chancletazo. I'm not trying to avoid anything. Oh, and now you're talking back. Well, go on then. Explain yourself. What the heck are you up to? Ay, Dios mío, sí. Se enoja cuando te quedas callado y se enojan cuando les hablas de vuelta. Ay, Dios mío, sí. Ay. Entonces, Ay, oye, te amo, investigaste bien Latinoamérica. Investigaste I'm sorry, bien. Granny. I feel so guilty. Pero di por qué, ¿qué pasó? Danos el full contexto. You! That's it! Where are my tools? I swear if I don't teach you a lesson right here and now, I'll... Bueno, diría que es el equivalente al cable pelado. Wait, see, Lolly! Please, calm down. We, still learned a lot of info, didn't we? Like the fact that the captain isn't trying to seize the Gnosis anymore. So, maybe just save the scolding for later, okay? Eso. Este no es un lugar para dispararme. Listen well, Auroron. You're only getting out of this now because of the Traveler's plea. This isn't over. You hear me? You're right, Traveler. Let's go. We can discuss this more back in the city. You two keep an eye on Auroron for me, okay? Sí, lo vamos a vigilar muy bien el niño.
Oh, capitán, mi capitán. Vuelve la arena a Sacro Fuego. Ok. Squall and Fury. Search for it. Terrenator, el coche más poderoso de todo. ¿Por qué conformarse con un coche de niñas? The wind rises. Así, así era el comercial. Así que recuerda por el final. Si alguien manda el guión del comercial de Terrenator, lo leo a full pulmón. Háganlo, chat, In háganlo. all my years, I've Y alguien lo never had a manda. child cause me so much grief. Do you seriously not see what's at stake here? You've got a head on your shoulders, Auroron. Use it! Why did you help the captain? And I want the truth this time. Estás como niño regañado. No answer? Think you're being smart? Then let me ask a different question. What does the captain want? What is his purpose in Natlan? Really? You're just going to stonewall me? Estás como niño regañado. Chale. Just use your brain for a second. What do you possibly stand to gain by helping the captain? Only endless trouble awaits you and everyone in the tribe. You've always been a good kid. Why would you throw that all away now? If you're worried about something, just talk to me. Granny would much rather we had a conversation instead of constantly clashing like this. Ay, Dios mío. Pues pásalo parte por parte, Ginger. Why is he staring at us all of a sudden? I'm sorry that you have to hear all this. Incómodo. Indeed. It's like going to visit a friend at his house, only to suddenly hear your friend berating a naughty ¡Sí! sword. ¡Sí! ¡Sí! ¡También esto! ¡También esto! Sí. Sí. Pues vas a la casa de un amigo y de pronto sus papás lo regañan. O de pronto tu amigo se pone a regañar al perro o al gato. O otra mascota. O prácticamente que su madre venga y lo regaña él mismo. Sí. Güey, eso dije, pero sí. Ay, Dios mío, sí lo hizo. Well, that's an oddly specific analogy. Wait, did one of your friends really do that? Yes. And every time my friends Era lo que swinged his sword, pusieron en el they would chat. look at me the same way you're looking Bueno, at me now. lo prometido Helpless es and embarrassed. lo prometido. Muy bien, dame un momento. Déjame voy por algo de agua. Ay, Dale. Dios mío. Dale. Ay. Ah, a ver. Ay, güey. A veces no entiendo la gente que tiene su música a todo volumen. Ay, Dios. No les entiendo para nada. A ver si no me trabo. Ay, Dios mío, sí, me da un poco de vergüenza, pero tengo que hacerlo. Bueno, muy bien. A ver.
Terrenator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y 2 turbomotores. Este es el todoterreno, las calles son fáciles, mételo al lodo, parte la nieve, pasa por el agua. Terrenator es el más potente que haya existido. ¿O prefieres un coche para niñitas? Terrenator de Futurama. Terminator. Wait, but you're the one getting your head chewed off. Stop making this about us. Ay, Dios mío. Indeed, you've got a point. Then please just hang in there for a little while longer. Granny should be done with her scolding session soon. Oh? You dare gossip between yourselves instead of listening to me? You. Sorry, Granny. Sorry, Granny. Sorry, Granny. You know what? Fine. I'm perfectly aware that everything I say goes in one ear and out the other. You're all grown up now, so why would you listen to an old hag like me? Para las chistosas, Porque siento que va a empezar a llorar. You say Siento que va a all the empezar a right llorar. things, but then you go and completely ignore me. Well, if that's how you're going to treat me, you can stop sending Aoife over to my place to deliver your stupid vegetables. I don't need anything from you. Ouch. Who's Aoife? The delivery person? That's irrelevant. The point is, he hangs out with this kid, so he must be no good. You kids get to a certain age and suddenly act like you know it all. There's nothing I can say to get through to you. Auroron, if you're still thinking about that so-called duty, then please, just forget about it. The ley lines did not fall to this state because of you. And we've long closed the book on that incident. Ouch. Güey, ¿qué pasó con las líneas ley? Seems they've started talking about some kind of tribal history. Todas esas I'm frases me not starting to decían get mis padres. lost. Ouch. Ay, Dios, momento lata. That's not it, Granny. I know you tend to get down on yourself when you're upset, but I can tell I really hurt you this time. All I can say is I'm sorry. His voice. Auroron! Where have you gone? It sounds like he's somewhere super far away, but isn't he right here in front of us? ¿Se fue al reino nocturno? I'm really sorry. It's up to all of us to do everything we can to save Natlan. Wait, what? So I've got to go. Get back here this instant! Auroron! What is this? Powder from plant spores? Is that the trick he used? What just happened? How was he able to suddenly get so far away like that? It's a trick of his. If you grind spores into a powder and spray it in the air, it can be manipulated to create an illusion. He pulled it off flawlessly. He must have put a lot of time into perfecting it. Don't tell me that's how he's been hunting in the fields these days. Oh, couldn't he have picked up something more useful? Little brat. That's it. The next time we meet, I'm definitely going to break his legs. Uh-oh. Oh, you know. Whoa, that's a little extreme. But still, why does he feel like he needs to run from us? If his goal is also to protect I'm sorry for interrupting your conversation with them earlier. But even if you'd been able to hear them out, there's no guarantee you would have gained anything substantial. Auroron probably did everything he could to get away because he knew I'd get the truth out of him sooner or later. Ah, that brat. I swear. We've got quite a long walk back to the city. Let's take our time.
It'll give me a moment to figure out how to explain all this. Uf. Ay, garganta. Au. ¿Estás bien, Chris? Estoy bien, gracias. Uf, contexto fuertísimo. Ay, voy a caer. Squall and Fury. Terrorator, el coche más poderoso que ha existido. Contracción 4x4 y 2 turbomotores. Esto sí es todo terreno. Las calles son fáciles. Mételo al lodo. Por la nieve. Parte por el agua. Terrorator es potente que haya existido. ¿O qué prefieres un coche para niñitas? Terrorator, Futurama. Ahora que lo pienso, creo que dije Futurama en vez de Futurama. Es foto. Ah, sí. No, es de Fotorama, creo. Porque Futurama es una serie. Ya lo sé, que creo que lo di. No sé si lo pronuncié mal. Ok, cuéntenos el contexto contextual. Buenas órdenes, Yori. Do you two have some time? Feeling hungry? How about we get something to eat? Oh, right. It's been a while since we last ate. Now that we can relax, Paimon just realized how hungry she is. Then let's go. We can find somewhere to sit down and talk. Food and drinks are on me. Paimon tiene fondos privados, puede invitar a ella. How did this become Paimonville? Sweet Lolly looks quite down on herself. Alright. It's on Paimon this time. What's one meal to the best guide into that? Yes. So you can just sit back and enjoy, Sweet Lolly. Paimon will take care of it. Hey, come on now. You won't even let me take you out for some food and drinks? I just wanted to treat you Ay, to la a cagamos. meal. Ay, ya la cagamos. No. Are you sure? We can save you some more. Mora is the least of my concerns. Besides, we're definitely due a meal after all the time we've spent together. Let me get this one. Sure, that's fine with us, but Paimon doesn't want you to be sad, Sweet Lolly. Don't worry. I'm sure a juicy grilled steak will work wonders. Comida. Squall and Fury. Déjame pasar. ¡Ah! Subió. Ay, subió. Cárgate. Rayos. Te pasa que se cargue el mapa, no veo. Recuerdo que la otra vez me pasó en Sumeru que no se cargó bien esa parte, estaba todo sin textura. Me quise meter y me caí. Me caí al vacío. De hecho creo que hice un ejemplo de eso en el video que hice de los bugs y glitches de Genshin. A ver que lo pienso, debería hacer una segunda parte, pero necesito saber qué otros bugs aparecieron, porque recuerdo que el último para ese momento fue lo del cave borramundos. El que borró todo. Sí. Ay, Dios. Las personas que se metieron e invadieron mundos a arruinarle la vida a todos. Sí. No merecen subir. Es que aún me pregunto, ¿qué se levanta para decir, este día me siento como para que arruinar la vida a todos? Tan triste tu vida debe. No sé. Y como que ¿quién se levanta a las 3 a.m. y dice, oh, voy a modear a este personaje para borrarles las cosas importantes a otra gente. Les voy a borrar el teleport, los cofres, los cosos de misión, el jugador. Ya es injugable. Ay. Oh. Está bueno borrarse, no.
No. No. No. Ay, no, no, la abuela. Borracha, no. What are you looking at? Do you see Tacos. two people standing by the door? They look like spitting images of each other. Are they twins? Ven a ellos Está dos que están en la borracha. puerta. Son idénticos, serán gemelos. But Paimon only sees one person there. Huh? How could that be? I guess my mind isn't as sharp as it used to be. Amaro. Hola, buenas. Give me another bottle, boss. No, otra botella no. No, 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 She's no. drunk. Ha habido bastante. Ay, no. Ay, no. There you go, miss. Oh my, it's not every day you get to see Granny Itzley here with some friends. Dejen de darle Ones who vino. made a huge name for themselves Que recently. no ven que está en muy mal estado. Señora. Pueden hacer. No ves que está desmayada en la mesa, no le dé más. Oh, so you've heard of us? Of course I have. Aren't you the ones who saved Kachina and brought her back? No wonder you hit it off with Granny Sidlali. She wouldn't spend time with just anybody, you know. I don't even remember the last time I saw her with a new friend. Uf, ay, a ver. Monsters desconocidos. Liyue oyeron nosotros. Inazuma, ¡wow! Noticias. Sumeru, famosos. Fontaine, celebridades. Natlan, leyendas. Y para Nesnaya, el enemigo número 1. So, you call her Granny too? Well, given our ages, it'd probably be more accurate for me to call her my great-great-granny. She's one of the most famous people at the Masters of the Nightwind. Most days, hardly anyone even dares talk to her. La birra menos fuerte del mundo, ya. No entiendo. Ay. Mejor no digo nada. Huh? Gossiping about me right in front of my face now, are you, Chonka? Ay. Oh, please, Granny. I wouldn't dare. I'm just beyond happy to see you bring over some new friends. After all, any friends of our regulars are sure to be great customers too. All right, that's enough. Go on now. I'm sure the other customers would like to talk to you as well. There's no need to keep staring at me. I promise I'll keep my alcohol down until I leave. Te prometo que no, ay, no veré mucho más hasta que... Ay, ay. Well Alguien then, quítale you la have my botella. thanks. Alguien quítale la botella, no. Ay, no. Ay, no. Mirando la nada. No, se nos fue. Se nos fue. Está en el más allá. Está en el más allá junto con Venti. Ay, no. Ay, no. Qué buena calidad de vida han de tener para ver si están bien a Tareda. Seatlawi? Seatlawi? Who's that? You got some gall calling me by my first name. Let me guess. You want to test your skills against Granny Eatsley, don't ya? Are you still with us, Seatlawi? You're kinda talking to no one. You chumps come around here, picking fights with me? Well, you know what happens next. You lose, and then run off home to tell everyone about how I'm this big scary bully. It's always the same story. You brats start it, I finish it, and then I end up with the reputation of being some kind of terrible monster among the shamans. Ouch.
Monster? Me? Really? What did I do to deserve that? ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres un abrazo? ¿Estás bien? Sí, un abracito a lo mejor le ayuda. Sí. Se tomó la birra más fuerte de Argentina. La birra es una bebida alcohólica que se hace con una botella de alcohol, no sé cuál es, y Coca-Cola. Ah, wait, ¿Coca-Cola y alcohol? ¿The fuck? Un refresco alcohólico. Creo que sí escuché de algunos de esos, pero con Coca-Cola no. Granny Lolly, you're not a monster at all. Exactly! And while we're at it, I'm not some lazy slacker either. Between meditation, advising the chief, and speaking with the Wyab, I actually have a pretty packed schedule, you know. Estás delirando. Oh yeah. And I have to mentor all the new kids. Hey, new kid. Yeah, you. Abuela, soy más vieja que tú. Don't play dumb. Didn't I teach you how to find phlogiston? You see? I know my stuff. I'm a good teacher. You tell him. That's more like it. About dang time someone showed me a little respect. Yeah, Granny's a hard worker, all right. You can always rely on old Granny. ¿Y si le dejamos descansando en una cama y a mimir? Se quedó dormida, sí, a cargarla, llevarla a una camita. Did she just fall asleep with her eyes open? Oh, jeez. Ahora que lo pienso, wait, ¿cómo le hace la gente para dormir con los ojos abiertos? Nunca he llegado a entender eso. Había visto chistes al respecto, pero es como que, ¿cómo pasa eso? Pasó una vez. Es prácticamente, literalmente, ¿cómo decirlo? Digamos que estás en una clase y el profesor está dando un tema muy aburrido. Yo me dormí despierto así. Yo me dormí con los ojos abiertos así, de hecho. Estaba poniendo atención, ajá, con mis brazos apoyando mi cabeza. Estaba poniendo eso, pero ella se puso medio aburrido y luego me quedé con cara de tonto todo el tiempo. Hasta que el profe ya me hizo los chasquidos de dedos y yo ya desperté. Creo que eso me ha llegado a pasar en la uni, pero yo no sé si cuente porque yo lo que siento es que cuando siento sueño, yo lo que siento es que se me cierran los ojos, así que no cuenta. Behind this pitch black curtain, a chapter of hatred reveals itself. Behind the smoke, the lingering smoke. Huh? She's meditating again. She does this whenever she's had a few too many drinks. Her mind's actually... ¿Por qué la dejan beber tanto? It's quite the opposite of sleep. Is this another specialty of the Masters of the Nightwind? No, I'd say it's an ability that's unique to Citlali herself. While she can easily pick up everyone else's skills and tricks, few have been able to master hers. Warning, warning. Red, the color of danger, has now arisen within that pair of eyes. Ok. Suena... ¿Y eso? No sé, pero lo voy a tomar en nota porque, a ver, parecerá una mafufada de borracho, pero teniendo en cuenta lo que se ve en Atlan, esto tiene que ser un foreshadow. Tiene que ser un foreshadow. ¿Ah? Ya, volvió. Traveler? Paimon? What's wrong? I'm gonna Oh, hurl. Dios. Hang on,
Ay, Dios mío, la actriz de voz hizo un buen trabajo. Sí, bastante. Y ahora que lo pienso, ¿no es la misma que le hace la voz a Marzo? Oye, ¿es cierto? Está Ah, espérate, de- voy a investigar eso, voy a investigar eso. Sí. Voy a investigar eso rápido. Chaca, 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 chaca. A ver. Ah, me lleva. A ver, a ver. Ok. Perdón. A ver, a ver, a ver. Ya ahí. Ok, esa es la de marzo. No. Ah, no, espera, esa es la de japonés. Esa es la japonesa. Ay, ¿por qué tiene que ser tan complicado? No. Gensitlali. Ah, no, esa no. Ahí está. Actores de voz. Ay, inventen porque tiene. Creo que porque es un nuevo personaje todavía no es Sí, debe cierto, ser. aún no está. Sí, no está todavía. Phew. Okay, it's passed. You had Paimon worried. Paimon really thought you were about to barf all over the table just now. How embarrassing. I'm sorry you had to see me like that. That's never happened before, I swear. I've never... Are you feeling okay? Wanna take a quick walk and get some fresh air? ¿Quieres una caminata? ¿Quieres hablarlo? ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres que te llevemos a casa? Te tomas un tecito y a mimir. There's so much that I want to say, but I can't. Why not? Of course you can. Just say whatever's on your mind. Please, Paimon, it's not as simple as you think. We've only known each other for a few days, right? What would you think of me if I were to start dumping all of my complaints on you after we've only just met? Oh, Paimon gets it. You're hoping that we wouldn't think less of you no matter what you're about to say. No, that wasn't my point at all! Seriously, don't you youngsters know anything about shame? I'm talking about shame! I've lived all these years and still can't get rid of it! Surely, you know the feeling too? Actually, about that. Se lo decimos. Huh? Tell me what? ¿Cómo te explico? Yeah, this is as good a time as any. De acuerdo, mira, te leímos por accidente la mente. A ver cómo reacciona. So, you heard. It's okay, Sweet Lolly. You had every right to complain about those things. I can't take it anymore! Why do these things happen to me? Oh. Hearing me mumble under my breath is one thing, but hearing what I mumble in my own head? That's too much! It's just like when you're rolling on the floor in your pajamas, but you forget to lock the door, and someone bursts in to deliver cabbages and sees the whole thing! So that, Podría ser peor. happens to you a lot. Podría ser en ropa interior. Sí. It happens to people in general, okay?
Doesn't matter if you're 200 years old or 1,000 years old. Everyone rolls around in their pajamas sometimes. I was just picking something generic. De nuevo, ¿cuántos años tienes? Take a walk with me. I have things to share with you. Looks like she's completely given up. Like those criminals who just confess that. No estoy muy familiarizado con Genshin, pero creo que ¿qué otro personaje de Genshin le cambian los ojos de esa manera? Pues a Kachina, pero no de borracha, sino obviamente porque es una niña, sino que le cambió más ojos de sorpresa tipo anime, ya sabes, cuando el circulito blanco con los bordes negros. Sí. Y Molani cuando hace su ultimate, que entonces hace las dos el emoji de las dos flechitas haciendo con los ojitos cerrados. Ah, ya. Ay, creo que falta poco para terminar la misión, ya literalmente llevamos 2 horas de stream. Bueno, la primera parte de la misión, porque obviamente va a tocaría la otra, pero eso para otro día. Ay, ya, por favor, termina, quiero dormir. Ay, ya. Voy a mimir. Au, 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 au. Hello. ¿Tú puedes hacer simplemente teleportar arriba? No. No sé por qué te llevaste arriba, ¿verdad? ¿O sí? Ya. Well, great view, right? I love coming here by myself. Wow, it's beautiful! You're making me want to cry. Oh no, what do we do? Please don't cry! No llores, abuelita. No llores. I was an expression, okay? A figure of speech. I'm just... embarrassed. Here you are thanking me, even after you helped me all this time. Let's just have a casual conversation. It's easiest that way. Really? You don't seem like the kind of person who keeps things casual. Well, I guess I used to be more of a stickler for the rules. And you're right, I don't usually open up to the people of my tribe like this. I'm just an eccentric old hag to them. That story's been passed down so long, it might as well be true. But you're just a regular person. The kids of my tribe would have a heart attack if they heard you say that. Granny Eatsley is a powerful figure. Be careful around her. Well, you are powerful. Are they afraid of you? Some are. Others are mad I always come out on top. A few decades like that. What about you? Are you scared of me? We don't find you scary at all. Yes. That's because you're not from my tribe. You don't know how many delusions of grandeur I've destroyed just by existing. I make people realize that no matter how hard they work, they'll never become a living legend like me. What? Oh, not to brag or anything. Maybe it's hard to believe. We believe you. Shilonen has full faith in your abilities, and Auroran didn't seem scared of you. He thinks of you as his granny, right?
Yes, but Auroron's a special case. Mawika already told you about her plan. And you've given so much help to Auroron and me. You deserve to learn the full truth. Uf. Auroron's not like other people. As I mentioned, he was abandoned as a child. The reason being, his soul is incomplete. The Masters of the Nightwind view this as a bad omen. What? Capable of bringing about illness and misfortune. No one knows who his parents were. He was just left on a rock in the wilderness. It's a miracle he wasn't devoured by some wild beast. The Masters of the Nightwind believe they can see human souls. And in Auroron's incomplete soul, Wait a fucking minute. they ¿Cómo saw que a alma, possibility for cómo que alma Natlan. fragmentada? No me digas que resulta tener dos almas como dos, no mames. ¿Te imaginas? Ay, no. A possibility to turn Auroron into a Whoa. vessel for lost Wait, souls. what? The A what? ceremony would allow lost souls to gather within him. Auroron would then be sent to the Night Kingdom to return the souls to their rightful place, strengthening the ley lines Wait. and completing the ceremony. Se lo querían petatear, básicamente. Wait, that doesn't sound right. Eso suena turbio. Now you see the problem. When damage occurs to the Night Kingdom, the souls held within disperse and remain adrift, unable to find a way back to the ley lines. Wait. ¿Por qué pedo This con loss esos of bichos de souls atrás? damages the Night Wait. Kingdom even further. Estos bichos de atrás, ¿qué pedo? Yo. Estos. Sí. Se parecen. Dan miedo, no sé. Se parecen al bicho ese negro del GIF ese que. Why are you wake up at this hour? O no sé cómo se llamaba ese video. Parece que era de un canal de unos videos raros de un monigote negro. Wait. Voy a. Date. Maybe, no sé, pero ya va, déjame ver. Necesito. A ver, te lo voy a pasar. Lo voy a pasar el screenshot de acá. Pero que, what? Que da miedo. Me da miedo. A ver, lo voy a dejar un momento acá. Que estos dos se parecen a un bicho. No. A ver, déjame lo busco. Pero un momento, voy a una micropausa que necesito ir al baño. Voy a dejar, mientras tanto busco al bicho que me refiero ya. Y de aquí, creo que yo también voy a aprovechar a ir al baño.
Ok, ahí te pasa el video. Oh, oh, Dios. Te dije que se parecían. Pero es que sí. Le pasé a Brandon el video de. A ver, yo me acuerdo el nombre, era el canal ese llamado Voicebird. Específicamente el video que dice que de Take Care. A ver, necesito. Mejor herramienta de cortado. Porque en serio que necesito. A ver. Que no entiendo por qué yo no me la herramienta de cortado acá para tener un. Por. Ahí, quita la herramienta de cortes. Mm. Nuevo. Ok, ahora. Que no voy a dormir tranquilo. Perdón. Ok. Ay. Momento. Ok. Ok, ahora. Ok, ahora sí continuamos con la misión. The ceremony can send back countless souls at once, which would benefit the Night Kingdom and the souls themselves. Of course, the vessel, Auroron, would be sacrificed in the process. No. I wasn't surprised the chief at the time came up with the plan. The ley lines were already in a terrible state. A suitable candidate for the ceremony appears, and now you have the chance to make things better. Of course you're going to take it. Oof. When the chief asked for my opinion, I didn't give my approval, but I didn't object either. So they went ahead with the ceremony. It failed, and Auroron escaped with his life. Oof. Pathetic, isn't it? By not objecting, I basically gave them the go-ahead. Maybe they didn't have my explicit approval, but it's not like I did the right thing. Charlie. If the ceremony was successful, Auroron would probably be dead. Of course, in my tribe, death is rarely something to fear. But what kind of message would we be sending by sentencing a newborn to death? By using a human life as a tool? It's not right. So, when I learned the ceremony had failed, I was ashamed by my inaction, and absolutely relieved by the result. The plan was never a secret. Or, I guess I should say, there was no point to keeping it a secret. A simple investigation from Auroron would reveal everything. Everyone thought he would be happy he survived. And he never really said anything to the contrary. But just as I was about to put all of it behind me... He asks this question. Would Natlan have been saved if the ceremony succeeded? Oh. Ouch. It's not his fault. He knows that, but he still feels guilty. Auroron has a strong ability to perceive souls, more than any of us. He understands just how dire the situation with ley lines has become. Maybe he chose to work with the Fatui because he still thinks he owes a debt to Natlan. I can only imagine what they told him. Ouch. Traveler, didn't the captain say he found a way to solve the crisis? Maybe that's what brought Auroron into this. Anyway, we can't just let things go on like this. We have to convince him to come back!
You don't look so good, Sweet Lolly. Maybe you should head back and get some sleep. Probably drank too much. It's okay. Sí. The fresh air is doing me No lo good. hizo. Demasiado. Okay. Oh god. Forget Ay, that. no. You've helped me so much already. How do I Oh, even Dios. begin to thank you? Hey, we're friends, aren't we? Besides, you already said you owe us a favor, so you don't need to worry about us. Good point. Well, I'll go home and get some sleep. We can figure out our next move in the morning. Con el nombre antiguo. Nombre antiguo. Friends. I like the sound of that. Aww. Auroran's probably back with the captain, don't you think? You mean about the backup plan? Do you really believe what the captain told us? Yeah, you're right. We should just go to her directly. But she's probably asleep. We can find her first thing in the morning. No, let's... Got it. Sí, yo también tengo sueño. ¡El bostezo se me pegó! No ofrecí. Hacia donde flota el humo, pero a ver, ya va. Luces que se dividen en dos almas, dos referentes aquí, no, ya. Misiones. ¿Por cuánto falta de esta misión? Todavía estamos en el acto 3. Me voy a pasar a descansar. Ya quiero terminar. Please. Yeah. Behold. No. Behold. Quit following me. Porque no está. Porque me decía por ahí. ¡Ah! Au. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien, solamente creo que tengo los ácidos atacando. Así que antes de irme a dormir me voy a tomar un tecito fuertecito. The wind rises. Vente bien, pichucha. No. Ok, sonido de dominio. Teleport. A mí me... La musiquita. Ah, otro momento lata. Uno querer estar dormido, de pronto los vecinos. La música fuerte. Sí, la música fuerte. Si no hay música fuerte, son los vecinos peleando. Si no son los vecinos peleando, son los gatos montándose una orquesta. Aullando. Maullando, sí, la orquesta sinfónica de los Michis. ¿Sinfónica? A veces la hacen satánica. Los saurios. Saurio. Paso a saludar mientras ignoro la pantalla, que no quiero spoilers. Que entonces saluda y luego te vas tranquilo, no te spoiles nada.
¡Hello! ¡Hello! ¡Cárgate, juego! ¡Cárguese! Ah, you're already here. I was just about to come get you. Wow, you're up early. That's impressive, especially after all the drinking last night. Let's not bring up last night. I'm embarrassed about the whole thing. Anyway, I was also woken up by the commotion. Looks like all the warriors from the stadium are on the move. I heard many areas have been attacked by the Abyss, including the Masters of the Nightwind. Oh, fuck. I need to head back right away. Oh, fuck. The Abyss attacked again? Are you sure you can handle it on your own? Do you need our help? I'll be fine. We also have the support of the warriors stationed at the various outposts. Given the quick response, things shouldn't get too serious. The stadium could always use more manpower, so you should join the forces here. I'm done making excuses for him. He's not a child anymore. He needs to take responsibility for his actions. I was the one who vouched for him, so I need to report back to the Speaker's Chamber. I'll accept however they choose to handle the situation. But I should be able to convince them to let me go back to my tribe first to deal with the attack. As for the ancient name, once we handle this crisis, I'll talk to Shilonen right away. Don't worry. I never forget a promise to... Thank you. Alright, I need to start heading back. She left in a hurry. The situation must be really serious. Oh, looks like a lot of people are heading to the stadium. Let's see what's going on. Sí. Sí. ¿Aló? ¡Hello! Oh. Ok, Yuri acabo de terminar esa investigación y sí, es la misma actriz de voz. I knew it. I knew it. I knew it. A ver, ¿qué está pasando afuera? ¡Oh, my God! Traveler, over here! Perfect. Our star Outlander has appeared. Oh, you're all here! But, what's with the whole Star Outlander thing? Just my way of saying how awesome you are. We've got a real emergency on our hands, so this is the perfect time for you to show off your skills. Oh? Can we get a quick rundown of the situation first? The Abyss suddenly attacked the Collective of Plenty, the Masters of the Nightwind, the Children of Echoes, and a number of our camps and outposts in the wild. Todos a la vez, Yes, ¿qué? and the attacks are increasing in frequency. The tribes have plenty of defenses, so they're safe for now, but I can't say the same for the adventurers and merchants stuck in the wild. Uh-oh. Ouch. Chaska and I have been searching for survivors and treating the wounded. We just got back, but we need to head out again soon. I plan on heading back to the Collective of Plenty, just in case my tribe needs me. What about you, Mualani? Where are you gonna go? I'll go help the Children of Echoes. They're the closest, so I can start fighting right away. What about you guys? We could go together. Yeah, that does sound important. No worries. Just leave the Children of Echoes to us. Who knows? Maybe yours truly will have the Abyss on the run by the time you're finished. That would be pretty great, actually. I hope my tribe gets through okay. It'll be fine. Your tribe doesn't do all that bodybuilding for nothing. Let's part ways here for now. And most importantly, be careful, everyone. Oh, and some of us need to avoid getting contaminated by dangerous-looking substances. That will make my job a lot easier. Angie, do we really have to do this now? It's alright. She's just looking out for everyone. Alright, let's hurry up and talk to the Pyro Archon so we can help the others.
Luces que se dividen en dos. Dos. Ya, el paro las referencias. Ya. Oh, it's you two. As you can see, things are not looking good right now. People across Natlin are in danger. Look, I'm very interested in your recent adventures, but this is not a good time. So we'll have to keep our conversation short. That's all right. We're also in a hurry. We're gonna go help the Children of Echoes after this. What? So he thinks my plan is too risky. He thinks I'm being stubborn. I shouldn't underestimate the Fatui's ability to gather intelligence. The Gnosis does have that function, but there's more to the story. Okay, ¿qué pasa? I will answer you honestly, but you must help me keep this a secret. I can use the power of the Gnosis to save Natlan, but it comes at a heavy price. Uh-oh. The Gnosis would drain all the souls and memories from the Night Kingdom and weave them into a giant net, which would surround the ley lines and protect them against abyssal corrosion. Ay. Wait, you can use souls to weave a net? But does that mean... Yes. It means sacrificing those souls in the process. Souls are just another form of life. Ouch. The cruelty of this method is self-evident. Ouch. Ay. The Night Kingdom not only houses the souls of the dead, but also our memories and legends. Using the Gnosis means converting all three into material for the net, erasing our history and culture. Uy. Ouch. Even then, the net can still become corroded. If we cannot find a way to repair the damaged ley lines before that happens, then all those sacrifices are for nothing. Ay, no. Ouch. Given the enormity of the price, it's a solution I refuse to consider right now. I want us to win, but I also care about how we win, and what that means for us in the end. Now it's true, both plans come at a risk, but after weighing our options, this is our best bet. Natlan is unique among the nations of Teyvat. Given the ever-looming threat of the Abyss, the Pyro-Archons had to account for the worst-case scenario. Having a contingency plan is our duty, not just to the people of Natlan, but to all who live on this continent. Lo sabía. Teoría confirmada. Natlan es como un cortafuegos. Still, this has always been a well-kept secret. I'm very curious how the captain learned this information. Oof. Oh, one more thing? The captain said he found another way to solve the problem. Could be equally as extreme, though. Without the Gnosis, he should have no other option. But I see no reason for him to lie. Seems like our only path forward is to track him down, so he can answer that question for us. Judging by your expression, you must have doubted me, even if just for a second. Not even a little! We would never... Wait, what are you talking about, Traveler? What? Oof. Just as expected. I appreciate your sincerity. Uy. Maybe it was out of caution, anxiety, or simple curiosity, but know this.
No matter what, our goal remains the same. We both want to save the people of this land. So now that you have your answer, do you still doubt me? You scared, Paimon. You've really got a lot of guts, Traveler. Pues sí. That's a good thing. Oh, and feel free to call me Mawika. It's what all my friends call me, and I like Mawika. it that way. As for the captain, the intelligence officers we assigned to the Fatui should be back soon. We'll get our answer then. That's great. Sounds like we just have to wait a little longer. Not just yet. Even though the Abyss is attacking several locations at once, I'm confident the warriors stationed in those areas can handle it. Don't worry. I just need to finish coordinating our available manpower, then I'll take a small team to handle the difficult locations. Wait, you're going to fight in person? Didn't you give up your power? That's true. I'm far less powerful than a god in my current state. But don't forget, I was an experienced and powerful warrior before I ever became the Pyro Archon. No matter how you look at it, my duty is on the front lines. I just think there's strength in numbers. If the people feel emboldened, that's just a bonus. Anyway, even if we respond to these threats in time, it's not a permanent solution. I've considered moving my people to other nations, but given their close connection to the Night Kingdom, a forced evacuation would have devastating consequences. Ay. ¿Verdad que la gente del Natlan no puede irse? I've told the chiefs of each tribe to strengthen their defenses and advise people against leaving their settlements. Now, I just need to find the right time to disclose the true nature of the crisis to the people of Natlan. Paimon's a little worried about how people will react. Yes, but that won't be the only response. In any case, that's for me to worry about. I'll let you know when we have more information on the captain. Alright, we should head out. Maybe we can join up with Moani. She can't be too far ahead. No need to worry about me. Completa la misión El Tesoro de las ¿qué? No entendí. Ay, ¿tú sí pudiste leer qué decía? No, todo. No bien. Ajá. Está. El humo, los espejos, los detalles. El tesoro del proceso ocupado sin. Ah, ok. Creo que estuvo un momento para terminar el stream acá. Ok. Bueno, espero que les haya gustado este directo con mi querido Brandon. Y si bien solo terminar el directo mostrando el escritorio, creo que el escritorio está bugueado, aparte de que tiene que volver a poner la imagen de Brandon ahí. Tranquilos, ya después veo cómo corregir eso, tanto para futuros directos con Brandon como futuros directos con otros amigos mutuals o directos grupales, o quién sabe. Aunque bueno, me imagino que eso... bueno, cosas futuras. Así que espero que tengan una linda noche. Todos duerman bien. Muchísimas buenas noches. Y nos vemos mañana o el lunes el día que podemos terminar continuar la misión. Cuídense. Sí.